¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana de este lunes 17 de noviembre. Arrancamos la semana, arrancamos la primera conexión de la semana con la actualidad local en directo. Una conexión que, entre otras cuestiones, viene marcada, por un lado, por el tiempo. Está activa la alerta amarilla por lluvias hasta las 9 de la noche, pero también por otros asuntos y otras cuestiones de interés con los que vamos a ir conectando desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Por ejemplo, vamos a adentrarnos en la nueva estación marítima de Ceuta, en el exterior de la nueva estación marítima de Ceuta. Falta de unos 15 días para su inauguración, para ver cómo luce los resultados de uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de los últimos años, y también conocer cómo ha sido el transcurso de los trabajos de más de 3 años para la construcción de una nueva terminal de pasajeros y la adecuación de todo el sistema de pasarelas y espacios públicos de la misma. Lo haremos de la mano de su arquitecto Juan Antón Pacheco, de Arquitecto Estudio Antón Arquitectura. Y también hablaremos con el juez Miguel Ángel Cano, que recibirá el próximo 25 de noviembre el reconocimiento de la ciudad en la lucha contra la violencia de género. El jurado ha destacado su implicación y su labor ejemplar en la protección de las víctimas, a quienes su trabajo ha contribuido a ofrecer la reparación judicial necesaria para rehacer sus vidas. Hablaremos en unos instantes de cómo es esa labor, cómo ha evolucionado la violencia de género en Ceuta y de los desafíos que aún quedan por afrontar en esta materia en la ciudad. Y en el Día de Acción para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino y también Jornada Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, conectaremos con el Departamento de Oncología del Hospital Universitario de Ceuta para conocer detalles sobre estos tumores. El cáncer de pulmón continúa siendo el tumor más mortal. Los expertos alertan de que cada vez se detecta en más jóvenes. En cuanto al cáncer de cuello uterino, se insiste en la vacunación y detección precoz como claves para erradicarlo. En unos instantes conectaremos, como decimos, con el Departamento de Oncología del Hospital Universitario de Ceuta para conocer todas las claves. Y además también vamos a conectar con el Muelle España, donde ha embarcado el crucero Azamara, que ha llegado a la ciudad con unos 600 pasajeros a bordo. También con la escritora gallega Arantxa Portables, una de las plumas de novela negra más reconocidas y más de moda del país, que está en Ceuta para presentar su última novela, Asesinato en la Casa Rosa. Será esta tarde en la biblioteca. Y en nuestra sección Vivir Saludable hoy abordaremos las caídas en personas mayores de 65 años, que constituyen una de las grandes emergencias silenciosas de nuestra sociedad. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Arrancamos, como decimos, pendientes del tiempo, conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo nuboso con previsión de lluvias. Está activa la alerta amarilla por riesgo de lluvias fuertes. Alerta que estará activada hasta las 9 de la tarde. La precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, con probabilidad de ir acompañadas incluso de tormentas. Las temperaturas descienden hasta los 15 grados de mínima. La máxima hoy no va a superar los 19 y el viento sopla de poniente moderado. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Si recuerdan, la semana pasada les anunciábamos que la Dirección Provincial de Educación pues oferta por primera vez en Ceuta certificados profesionales en 6 centros educativos. Vamos a conocer hoy concretamente las 3 modalidades, las 3 familias, los 3 certificados profesionales que oferta uno de ellos, concretamente el Centro Integrado de FP número 1 de Ceuta. Alicia Urbano, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues estamos en el Centro Integrado de Formación Profesional número 1, donde se acaban de presentar 3 certificados profesionales de FP. Son titulaciones académicas oficiales, gratuitas y con validez tanto en España como en la Unión Europea. Estamos con Gloria Jiménez, con la jefa de estudio adjunta, que es quien mejor nos va a poder explicar todo esto. Muy buenos días, Gloria. Buenos días, Alicia. ¿Qué certificaciones vais a presentar o se han presentado ya en este centro?
Pues tenemos 3, una por cada familia profesional de las que tenemos aquí. Las 3 son de nivel 1, con lo cual son muy flexibles y no hacen falta requisitos de acceso. Entonces ofrecemos de la familia de comercio el certificado profesional de actividades auxiliares de comercio, de la familia de administración y gestión el certificado profesional de operaciones auxiliares de servicios administrativos y actividades en general, y de la familia de microinformática el de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. ¿Qué ventajas tienen estos certificados para quienes buscan pues incorporarse al mercado laboral o mejorar su cualificación, o a qué puestos de trabajo pueden acceder a través de ellos? Pues mira, desde el de administración, operaciones administrativas y generales, se puede optar después, cuando tienes esta formación, a ordenanza, a teleoperador, a recepcionista de oficina, auxiliar de archivos. Se estudian cosas como la comunicación, la atención al cliente, archivos, técnicas básicas de ofimática. Desde el de comercio se podría, cuando la persona acaba sus estudios, podría optar a ser un reponedor o un repartidor de a pie, un preparador de pedidos. También a la atención al cliente también se trabaja, el manejo de carretillas y traspalés. También la preparación de pedidos, el embalaje, y desde operaciones de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, pues básicamente todo lo que es el montaje de equipos y el mantenimiento después a posteriori del software básico de un equipo. Entonces podría trabajar como operador de montaje y mantenimiento de un ordenador o un equipo y un periférico. Porque esto cómo funciona, o sea, uno hace su formación de FP y a continuación tiene que seguir seguir estudiando para conseguir este certificado, o se hace conjunto o se consigue al final. No, esto sería un paso previo, porque son certificados de nivel 1. Entonces serían grados C según nuestro catálogo de formación. La formación profesional que hasta ahora se ha estado impartiendo en el centro es de grado D, con lo cual esto es un paso previo. Una persona que no tiene ahora mismo terminado ningún estudio, al ser de nivel 1, podría acceder a este tipo de certificado. Tiene que tener más de 16 años y no estar estudiando otra cosa, porque no es compatible estudiar este tipo de certificados profesionales con otros estudios de formación profesional, y es para eso una persona que a lo mejor está trabajando en turno de mañana, porque estos se van a impartir en turnos de tarde, y desea complementar su formación para intentar mejorar laboralmente o ir buscando un camino. Entonces, la idea es ofrecer a las personas que aún no se han motivado para estudiar, ofrecerle un certificado que es más corto y más flexible que la formación profesional en los grados que se están impartiendo ahora mismo, para intentar que empiecen a formarse para posteriormente poder acceder a un nivel 2, que es lo que queremos ofrecer a futuro, y ya de ahí sí poder saltar a un grado medio de formación profesional. O sea, que le vale tanto como para empezar a trabajar después de obtener el certificado, como para enlazar con otros estudios. Eso es. La idea es esa, que intenten profesionalizar lo que a lo mejor ya algunos vienen haciendo. A lo mejor hay personas que ya están trabajando en algo de comercio, pero desean empezar a sacarse un título. También se puede, si estás trabajando del sector en el cual has decidido formarte en estos certificados, puedes también buscar la exención del periodo de práctica, que también te permite flexibilizar el trabajo con el estudio. O sea, que tu experiencia profesional te puede ayudar a convalidar, no asignaturas, ¿no?, pero el periodo de práctica sí. Uh-huh. Se puede buscar la exención, eso del periodo de práctica. Si tú ya certificas con una serie de documentos que te hacen falta, que has estado trabajando en este sector durante un mínimo de 6 meses en los últimos 5 años, a jornada completa, el periodo de práctica también se podría convalidar. ¿Y qué fechas en qué fecha empieza la matriculación? ¿Qué documentación hay que presentar? Pues empieza la matriculación el 24 de noviembre y terminaría el 2 o el 3 de diciembre, si me permites que lo mire, que me baila la fecha, el 3 de diciembre. Hay que presentar la matrícula presencialmente en el certificado profesional que hayas elegido. Si es alguno de los nuestros, pues aquí en el centro integrado. Tendrías que presentar una solicitud de matrícula, una fotocopia de tu DNI, tu NIE, tu pasaporte, y al no necesitar requisitos previos no hay que presentar ningún título de la ESO o de formación profesional. Y después el anexo 2 que está reflejado en las instrucciones, que es una declaración de veracidad de los datos que aporta. Se viene aquí, se rellena, se presenta una sola solicitud en la que se pueden pedir hasta 4 certificados en orden. Entonces, la solicitud se presentaría presencialmente en el primer centro en el que tú hayas elegido. Y ya en la red de centros nos ponemos de acuerdo para mandar la segunda o tercera o cuarta opción.
Y aunque todavía no se haya abierto ese periodo de matriculación, no sé si ya han habido personas que se han acercado a preguntaros, a interesarse. Hemos tenido llamadas de teléfono ya de personas que sí que están interesados en comenzar o bien a formarse o bien a buscar una titulación oficial de cosas que ya vienen haciendo, trabajos que ya en verdad vienen haciendo, pero que no tienen registrado ningún título oficial. Así que sí. Pues que vaya muy bien, Gloria, seguro que lo va a hacer, porque es una forma pues de certificar tu experiencia, que hay muchas personas que la tienen, pero no tienen ningún título para ello. Eso espero. Y nada, ¿qué esperamos? Muchas gracias. Pues Susana, estos son los 3 certificados que se presentan aquí en el Centro Integrado de Formación Profesional número 1. Ya hemos dicho, son certificados oficiales, gratuitos, que valen tanto para España como para la Unión Europea. El plazo de matriculación empieza el día 24 de noviembre y termina el 3 de diciembre, así que quien se lo esté pensando todavía tiene unos días para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta conexión desde el Centro Integrado de Formación Profesional número 1. Seguimos con la línea abierta para que nos vayas pidiendo paso cuando tengas más temas, más asuntos de interés que mostrarnos en directo. Nosotros vamos a hablar ahora del 25N, del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, y más concretamente con el reconocimiento que entrega la ciudad cada año con motivo de esta conmemoración. Y este año, en este 2025, la ciudad autónoma ha concedido por unanimidad su reconocimiento en la lucha contra la violencia de género al juez Miguel Ángel Cano, que es titular del Juzgado de lo Penal número 2, con competencias en violencia de género. El jurado ha destaca su implicación y su labor ejemplar en la protección de las víctimas, a quienes su trabajo ha contribuido a ofrecer la reparación judicial necesaria para rehacer sus vidas. El galardón, como es habitual, será entregado en el acto institucional del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero hoy tenemos el placer de poder conversar con él aquí en Conectados. Miguel Ángel Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué significa para ustedes, desde el punto de vista profesional y personal, recibir un reconocimiento por la labor que se realiza en la lucha contra la violencia contra la mujer? Personalmente me siento honrado, por supuesto, y también creo que es un reconocimiento a mi función, a mi profesión como juez. Son ya, como te decía antes de comenzar la entrevista, son ya 15 años de ejercicio jurisdiccional, todo aquí en Ceuta, y espero que también sea un reconocimiento no solamente a la labor que se ejerce en la lucha de violencia sobre las mujeres, sino también a mi propia función jurisdiccional, digamos, 15 y 16 años ya aquí en Ceuta. De esos 15 y 16 años, ¿cuánto tiempo lleva pues en el ámbito o con las competencias sobre violencia de la mujer? Yo llegué a Ceuta directamente de la Escuela Judicial a servir en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta, que tenía entonces las competencias también de registro civil. Entonces esto me ha servido mucho para ver también la problemática social de los matrimonios, de todo el asunto relativo al registro civil, matrimonios, defunciones, nacimientos, y desde el año 2021, desde marzo de 2021, ejerzo también las funciones, concursé al Juzgado de lo Penal número 2, que como sabemos, como te decía antes, lleva también las funciones o la competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, siempre que no haya conformidad en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, y siempre que no esté conectado con delitos cuya pena ceda de los 6 años, en cuyo caso sabemos que va a la Audiencia Provincial, la sección concreta de Cádiz. ¿Y cómo va evolucionando dentro del Juzgado de Penal número 2, con competencias, entre otros, violencia de género? ¿Cómo van evolucionando en estos últimos años los casos que llegan a este juzgado? Un repunte de casos y un repunte sobre todo del número de delitos de que se acusa a una determinada persona, y quizás se esté profundizando en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, se esté profundizando en la violencia habitual, en el delito de violencia habitual del artículo 173, se esté incidiendo en un tipo de violencia que se llama, o que se ha dado en llamar, violencia económica, y es cuando se utilizan los aspectos económicos para, digamos, maltratar psíquicamente, materialmente a una mujer. Eso sí se está viendo quizá en el último año o último año y medio, un repunte de casos. Lo cual no quiere decir necesariamente que en la realidad exista más violencia, solamente que existen más casos que se están llevando al juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Que hay más denuncias? Hay
hay más denuncias, hay más compromiso en investigar los asuntos, en profundizar en los asuntos de violencia sobre la mujer. ¿Qué porcentaje? ¿Tendríamos a lo mejor algún porcentaje, aunque sea estimado, de la cantidad de casos de todos los que llegan al juzgado número 2 que son pues de violencia sobre la mujer y relacionados con ellos? Pueden ser la mitad de los que yo llevo. Pueden ser la mitad. 40%, la mitad de los que yo llevo. Tengo también que tener en cuenta que existe el juzgado de lo penal número 1, que él lleva solamente cualquier asunto que no sea violencia sobre la mujer, dentro de las competencias hasta el límite penológico de los 5 años de prisión. Allí son todos, cualquier tipo de delito, pero si son delitos de violencia sobre la mujer, va necesariamente a mi juzgado. Y a partir de la entrada en vigor de la reforma, de la Ley Orgánica número 1 de 2025, también todos los que tengan que ver con delitos de naturaleza sexual sobre la mujer. ¿Tiene medios suficientes? ¿El juzgado de lo penal? Sí. Sí, tiene medios suficientes, tiene una no muy alta carga de trabajo y eso permite trabajar mejor. Quizás en los últimos meses ha habido unas circunstancias por un concurso de 2 funcionarios que se han ido, han llegado funcionarios nuevos, hay que volver a formarlos. Y luego pues la incidencia de todo puesto. Hay personas que se dan de baja, personas que vienen a sustituirlo, hay que formarlo nuevamente y eso quizá incide un poco más en el trabajo. Pero sí, medios sí hay. La decisión del juzgado ha sido unánime y ha destacado su labor al frente del juzgado de lo penal número 2 con competencias en violencia de género, en reconocimiento a su implicación, compromiso y labor ejemplar en este ámbito. ¿Cómo es esa labor? La labor que se ejerce en el juzgado, la labor de un juez es la de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Esa es la labor de un juez. Y es tanto la mía como la de Sara, la juez de violencia sobre la mujer. En el ámbito de la conformidad, la de mi compañera en el juzgado de lo penal número 1, cualquier otro juzgado de lo penal. Juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Nosotros tenemos que tener muy claro los derechos fundamentales del acusado y la prueba para poder condenar. La única especialidad o una especialidad en la que se debe tener en cuenta es el especial trato, la especial consideración a la mujer, pero no porque sea más merecedora de trato que cualquier otra víctima de otro delito, sino por la connotación que lleva de un especial, digamos, de valimiento en la violencia que se comete sobre ella en el ámbito familiar. Entonces se tiene mucho cuidado en el juzgado de lo penal número 2 de que sean siempre informadas de los términos de la conformidad, se tiene cuidado de que sean siempre escuchadas, se tiene cuidado de que se respete su derecho, el derecho que establece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a no declarar en contra de su pareja, que es un derecho, una prerrogativa que se reconoce en la ley, y luego sobre todo el tema de la llevanza de la ejecución, se tiene que tener cuidado en el cumplimiento de las medidas de alejamiento y todas las demás que conlleva la protección de la víctima. Por ejemplo, en el reconocimiento también se habla de su labor a la hora de ofrecer a las víctimas la reparación judicial necesaria para rehacer sus vidas. ¿Qué papel desempeña en ese proceso de reconstrucción? ¿Qué papel desempeña la justicia? La justicia, en el hecho de que la mujer rehaga su vida, siga adelante, salga del ámbito en el que se encontraba, en el que sufrió la violencia física, la violencia psíquica, poco tiene que decir o poco puede reportar. Porque nosotros nos dedicamos, el juez se dedica a juzgar y hacer ejecutar el juzgado. Todo lo que salga de ejecutar la pena sería una función que se puede llevar fuera del juzgado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre en que los condenados cumplan con los programas, en que los condenados no se acerquen a las víctimas fuera de los plazos, en que los condenados cumplan las condenas. Pero en la ayuda a la mujer, en rehacer su vida, en salir del ámbito de la violencia sobre la mujer, más allá del cumplimiento de todas las medidas de protección, poco se podría hacer. Es una cuestión fundamentalmente administrativa y de los medios sociales. ¿Podríamos decir que están protegidas jurídicamente las mujeres víctimas de violencia de género? Sí, están protegidas. No solamente todos los medios que le brinda los poderes administrativos, los poderes sociales, sino que incluso el poder judicial dentro de lo que es el enjuiciamiento de las causas.
para llevar todas las acusaciones, para brindar al acusado y a la víctima un proceso justo con todas las garantías y siempre con el respeto a todos los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cómo ha evolucionado y qué se ha avanzado en materia de lucha contra la violencia de género y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo? La violencia sobre la mujer ha tenido, desde finales del siglo pasado, desde el siglo XX, desde muy finales, hasta ahora ha tenido una evolución positiva en cuanto a la concienciación de los ciudadanos, en cuanto a la concienciación de los poderes públicos, de los poderes sociales, de que es un problema grave, de que es un problema de muy difícil solución o de muy difícil tratamiento y de que se ha avanzado mucho. El hecho de que se haya reconocido con la Ley Orgánica de 2005, la primera Ley Orgánica de 2005, el tratamiento especializado y la especialización judicial en la llevanza de los asuntos de violencia sobre la mujer es un avance en el sentido de que se ha dado un tratamiento especial. Pero la cuestión no es, o la solución del problema no es solamente represivo, por supuesto, no solamente judicial, sino que, como la propia Ley Orgánica de 2005 establece, tiene que ser un tratamiento mucho más amplio, un tratamiento que debe abarcar muchas más cuestiones, cuestiones educativas, cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones educativas también en lo que es las relaciones humanas, las relaciones de hombre y mujer, cuestiones que un juzgado de lo penal no puede, un juzgado penal, un juzgado de instrucción con materia exclusiva en violencia sobre la mujer, no puede en sí mismo abarcar, sino que es la lucha o la función jurisdiccional es uno de los aspectos en los que es necesario incidir para tratar el problema delictivo, porque al final no deja de ser un problema delictivo, el de la violencia sobre la mujer. Y más allá de la respuesta judicial, ¿qué importancia le concede usted a la coordinación con servicios sociales, asociaciones, ONGs, recursos de atención a las víctimas, y cómo se está dando? El juzgado de lo penal número 2 tiene en cuenta, una vez que llega a un juicio, tiene que tener en cuenta exclusivamente la prueba que se presenta, exclusivamente. Y la prueba la presentan las partes. Cualquier otra cuestión, cualquier otro informe, cualquier otra opinión no debe ser tenida en cuenta, porque mi función no es investigar. Mi función no es hallar una investigación, establecer unos parámetros de actuación judicial, sino exclusivamente el enjuiciamiento de un caso que se presenta, en el cual yo tengo que intervenir como juez, es decir, con absoluta imparcialidad, examinando la prueba, declarando la culpabilidad solamente si se ha presentado prueba que induzca o que conduzca a ella más allá de toda duda razonable, y de oficio despachar todo aquellos asuntos absolviendo al acusado cuando se hubiese infringido algún derecho fundamental. Solamente una vez que se ha llegado a la fase de ejecución de una sentencia de condena, ahí sí existe o sí se da una participación mayor de otros medios sociales, cuales pueden ser instituciones penitenciarias, por supuesto, las instituciones que se dedican a impartir los cursos de formación, en el respeto a la mujer y en el principio de no discriminación, y quizás también en la actuación policial para la protección de las víctimas, una vez que se ha acordado, por ejemplo, una orden de alejamiento o una pena accesoria de alejamiento y prohibición de comunicación. Pero eso sería, Susana, eso sería en la fase de ejecución. Antes de la fase de ejecución de sentencia, nosotros venimos con los medios muy dados, y esos medios son la acusación, principio acusatorio. Sí, me refería básicamente en la etapa de ejecución, porque dice que tienen que estar pendientes de que se cumpla la pena. ¿Cuánta importancia le da usted a la especialización o a la necesidad de especialización del juzgado de violencia de género? Para tratar un asunto tan difícil de tratar, porque el tema de la violencia sobre la mujer no tiene un único origen, como se suele decir en el machismo, ¿no? Es una cosa mucho más pavorosa y mucho más difícil, muchísimo más compleja. Y sí es bueno que exista una especialización en el sentido de que se pueden tener mayor conocimiento de los medios
de ejecución de las penas en la fase de instrucción de los medios de lucha, de los medios de investigación. Pero tenemos que tener en cuenta que también existe la vertiente civil. La vertiente civil también es muy importante en materia de separación de las familias, en materia de ruptura familiar, en materia de ruptura de las parejas. Esa fase o ese aspecto también es muy importante. Y ahí también esa especialización sí se da porque todos los que arrancan de un propio acto de violencia tienen la competencia exclusivamente en el juzgado de violencia sobre la mujer, juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Ceuta. Que haya una especialización importante en el sentido de que se tiene un mejor conocimiento y una mayor rapidez en la respuesta que se haya de dar a cada caso concreto. El día 25 va a recibir usted el reconocimiento, si Dios quiere, en ese acto institucional con motivo del Día de la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer. ¿Tiene claro el mensaje que va a dar en su discurso? Sí. ¿Puede adelantarnos algo? A mí una cuestión que me preocupa especialmente desde hace varios años, y es el tema de todas las personas que trabajamos en el ámbito público, seamos los jueces, fiscales, los trabajadores de una televisión pública como ustedes, la autoridad administrativa, todos los que nos dedicamos al asunto público, tenemos que tener muy en cuenta, o deberíamos tener muy en cuenta, de que nosotros prestamos un servicio, que estamos aquí para servir. Eso. Y con respecto al tema en sí en el que se le reconoce, ¿cuál sería el mensaje que va a dar? El tema de la lucha de violencia sobre la mujer, que es una, más o menos lo que te he dicho ahora, Susana, es un problema que tiene muchas vertientes, que tiene muchos lados, que tiene muchas aristas y que no tiene una única causa. No tiene una única causa, sino que el problema de la violencia sobre la mujer tiene muchos factores, muchos desencadenantes y, por tanto, muchas formas de darle respuesta, muchas formas de lograr que aminore la violencia sobre las mujeres y que se le tenga un mayor reconocimiento y un mayor respeto. Y de cara al futuro, ¿qué líneas podrían o deberían reforzarse para mejorar esta problemática tan complicada de la que estamos hablando, sobre todo desde el punto de vista jurídico o legislativo? Desde el punto de vista legislativo, no se me ocurre, porque hay leyes y leyes que inciden especialmente en el problema. Desde el punto de vista judicial, nosotros ya digo que estamos para juzgar y hacer ejecutar los juzgados, teniendo en este caso, como he dicho antes, una especial predisposición a tratar con delicadeza, con reconocimiento a las víctimas. Lo que sí, desde la perspectiva multidisciplinar, se debería hacer más incidencia o se debería incidir más en la educación, en promover el respeto entre las personas, en educar desde pequeño a que la frustración no pasa nada, a que no se puede tener todo en la vida, a que todas las personas merecen respeto, a que todas las personas merecen dignidad. Yo creo que por ahí debería ir la... Incidir en la concienciación desde la infancia, en la educación desde pequeños. Decía que en torno a la mitad del número de casos que llegan a su juzgado, al juzgado penal número 2, son vinculadas a la violencia sobre la mujer en sus diferentes... O derivadas de la violencia sobre la mujer. Derivadas. ¿De cuántos casos podemos estar hablando al año? Yo pongo unas 270 sentencias al año. Pues puede haber en total 280 casos que lleguen a mí. De los cuales sentencia de violencia sobre la mujer, pues puedo poner unas 170, 150, por ahí, unas 150, perfectamente, a lo cual hay que sumar lo que se lleva en la sección correspondiente especializada de la Audiencia Provincial con sede en Cádiz, y a los cuales hay que sumar también las conformidades que llegan al juzgado de primera instancia de instrucción número 4, es decir, al juzgado de violencia sobre la mujer, y a los asuntos que se sobreseen o que se archivan, que también son muchos. Y siempre que hablamos de violencia sobre la mujer, de denuncias, de sentencias, en algunos casos salen a la palestra las denuncias falsas. ¿Llegan muchas denuncias falsas? A mi juzgado, al juzgado denuncias falsas puede ser que llegue alguna, claro.
llegan muchas que acaban en sobreseimiento, en absolución. Llegan muchas que acaban en absolución simplemente bien por falta de pruebas, fundamentalmente por falta de pruebas y en casos muy contados por vulneración de algún derecho fundamental. Pero denuncias falsas al juzgado llegan pocas, porque ha llevado varios filtros. El primer filtro es la investigación policial, la investigación de la juez de violencia sobre la mujer, la propia instrucción criminal de la causa, y al final también el filtro del Ministerio Fiscal que presente una acusación. Entonces, que llegue una denuncia falsa a mi juzgado es muy raro. Que lleguen al juzgado de violencia sobre la mujer o a la policía, pues pueden ser que lleguen, claro que sí. Pues Miguel Ángel Cano, un último mensaje que quiera dar a la sociedad en general, al jurado del premio de reconocimiento 25N a la lucha contra la violencia de género o simplemente también a las víctimas o agresores. Pues al jurado mi agradecimiento por el reconocimiento, ya digo, pues muy agradecido al jurado y a la ciudad de Ceuta por el reconocimiento a mi función jurisdiccional y muy agradecido también a Ceuta por su acogimiento y que estuve muy a gusto y muy feliz en Ceuta. Pues muy a gusto, hemos estado con usted. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas sensaciones después de haber sido anunciado el reconocimiento que le va a ser impuesto el próximo 25 de noviembre. Enhorabuena por la labor también y estaremos pendientes el próximo 25 ya de ese discurso que va a ofrecer en cuanto le impongan el reconocimiento. Un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en clave de conexión. Nos vamos ahora con nuestro compañero Raúl Llamas al Hospital Universitario de Ceuta, ¿puede ser? Buenos días, Susana. Pues hoy se celebran 2 días internacionales, el de la lucha contra el cáncer de pulmón y el Día para la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero. Y para hablar de ambos, estamos con la oncóloga del hospital, Hanan Ahmed. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, Hanna, si te parece, primero vamos a hablar un poco de esa lucha contra el cáncer de pulmón. Continúa siendo el tumor más mortal. ¿Qué podemos decir que no sepamos ya sobre este cáncer, Hanna? Pues sí, desgraciadamente es uno de los tumores con mayor mortalidad, como bien has dicho, y seguimos recibiendo, desgraciadamente, pacientes con avanzada enfermedad de la consulta. Entonces, obviamente hay que incidir muchísimo en la prevención. Yo creo que es lo más importante, es la única herramienta que tenemos como profesionales sanitarios y como población, ¿no? El poder intentar erradicar y avanzar, ¿no? en esta enfermedad y bueno, en ello estamos. ¿Y cuáles serían las formas de prevenir el cáncer de pulmón? ¿Cuáles serían esos hábitos saludables? Bueno, desde prevención primaria, obviamente, lo que intentar es, pues, obviamente, campañas de deshabituación tabáquica, intentar mejorar nuestros hábitos, ¿no? Intentar hacer hábitos de vida saludables, y eso es lo que es en nuestras manos, ¿vale? Que fundamentalmente incido muchísimo que el principal factor de riesgo es el tabaco, en el caso del cáncer de pulmón. Obviamente hay otros tipos de cánceres de pulmón que no dependen del tabaco, pero bueno, esto yo creo que es el pilar fundamental. Y otra cosa muy interesante, y creo que puede ser, y es un avance que hemos hecho en oncología, es intentar establecer programas de cribado para el cáncer de pulmón. Es un proyecto que está en marcha, que es el proyecto Cassandra. Es verdad que es un proyecto piloto que está evaluando el Ministerio de Sanidad y que están participando muchas comunidades autónomas, más de 14 actualmente en territorio español. Entonces, es un proyecto que yo ya planteé en la Asamblea. Se aprobó por unanimidad a todos los compañeros de todos los grupos parlamentarios. La verdad que recibió el apoyo unánime de todos y la semana que viene volvemos a interpelar al Gobierno a ver en qué punto está esta propuesta que llevamos a la Asamblea y que me parece muy interesante y que la Ceuta podría participar y la población de Ceuta se podría beneficiar. Intentar detectar en estadio precoz es una prevención secundaria. En caso de que hubiese enfermedad, intentar detectar la fase más precoz posible, porque sabemos que solamente así podemos salvar vidas. También se celebra hoy, Hanna, el Día para la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero. En este caso, las claves para erradicarlo son la vacunación y la detección precoz. Totalmente. En eso sí que tenemos más herramientas. El cáncer de cuello uterino es uno de los 3 tumores en la que está aprobado el cribado, el screening. Y que esto no puede quedar atrás. De hecho, hoy día el cáncer de cuello de útero se considera ya una enfermedad prácticamente
de los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna muy efectiva y que previene la infección por los virus, por el papiloma humano, que es el causante del cáncer de cuello de útero, de los tipos de alto riesgo. Entonces, hay que incidir muchísimo en la vacunación, tanto de niños como de niñas, porque los niños son portadores también, no hay que olvidarlo. Y diría que es a partir de los 12 años, que es donde está establecido, ¿no?, la edad para la vacunación de los niños y niñas, y obviamente incidir en la población diana, hacerle el cribado del papilomavirus para ver si realmente es portadora y detección también precoz de la enfermedad. Es muy importante. En esto sí que tenemos más herramientas porque también es un tumor que tiene una elevada mortalidad y los efectos secundarios de sus tratamientos son importantes. Entonces intentemos por favor que las vacunas sean eficaces, que llegue a toda la población diana que tenga que llegar y sobre todo que las mujeres participen en el cribado del cáncer de cérvix. ¿Había aquí algún tipo de hábito que nos contribuyese a que no tuviésemos este tipo de cáncer, Hanna? No sé, igual que el de cáncer de colon hay algunas pautas saludables, ¿en este caso las habría? Mira, factores de riesgo del cáncer de cérvix fundamentalmente es la infección por el papiloma humano, ¿vale? La infección por el papiloma es fundamentalmente de transmisión sexual. Entonces, por eso mismo incidimos muchísimo en la vacunación. Antes la vacunación se hacía en estadios, en edades más avanzadas, ¿no?, de los niños y niñas, pero hemos visto que hay que empezar desde el inicio, es decir, desde edades tempranas como son desde los 12 años, ¿vale? Esto es el pilar fundamental, la vacunación contra el papiloma humano. Más allá, obviamente, hay que mirar los factores de riesgo que tiene cada mujer. Pues los cambios de pareja, la promiscuidad sexual, hay muchas cosas que influyen en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Por eso la población diana tiene que estar muy informada y tiene que tener esa información, tiene que ser accesible a ellos y que puedan participar, porque es fundamental la detección precoz del cáncer de cérvix. Hanna Ahmed, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Susana, pues ya lo ves, era Hanna Ahmed, oncóloga del hospital. En este momento, como ves, está empezando a llover. Nos ha hablado esas recomendaciones sobre el cáncer de pulmón y en cáncer de cuello de útero. Ya sabes, la detección precoz y hábitos saludables son fundamentales, Susana. Muchísimas gracias, Raúl. Poneros a resguardo, coger un par de aguas, por favor, para que podamos seguir conectados. Nosotros nos vamos ahora a la estación marítima, la nueva estación marítima de Ceuta. Quedan aproximadamente unos 15 días para que se inaugure esta nueva terminal. El día 2 de diciembre, salvo cambios de última hora, estará previsto la inauguración y el día 3 que empiece a funcionar. Pero ahora vamos a ver cómo luce ahora mismo, cuáles son los resultados de uno de los proyectos más ambiciosos y más esperados de los últimos años aquí en Ceuta, y también conocer cómo ha sido el transcurso de los trabajos realizados durante 3 años y medio, durante más de 3 años y medio, para la construcción de una nueva terminal de pasajeros y la adecuación de todo el sistema de pasarelos y espacios públicos de esta estación. Y lo hacemos con el director de obra, Juan Antón Pacheco, arquitecto de estudios Antón Arquitectura. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias A por compartir con nosotros. Ya está finalizada la obra, por fin. Se acabó. Se acabó. El miércoles pasado vino ya el inspector del Ministerio de Transportes y dio el acta de recepción definitiva. O sea que ya no es una obra, ahora es una realidad. Se acabó la obra. Y con ganas de que empiece a funcionar, imagino. Pues parece ser que el día 2 de diciembre tiene ya la autoridad portuaria preparada la inauguración y creo que el día 3 se pone ya en funcionamiento. ¿Cómo se siente? Hombre, contento, el director de los trabajos de más de 3 años. 3 años y 7 meses ha durado la obra. Tuvo un periodo, una parte de paralización porque salieron unas aves protegidas y hubo que paralizar. ¿Los vencejos? Los vencejos, justamente. Hubo que paralizar una parte de la obra durante 7 meses y eso ha retrasado un poco la obra, ha influido en el plazo final. Pero, hombre, todos contentos porque ha sido un reto, es una mejora importante para Ceuta. Y yo creo que ha salido bien. Creo que el resultado... ¿Qué grado de satisfacción tiene el director? Pues alto, tengo un grado alto, porque la dificultad de esta obra, aparte de ser una obra como todas, un proyecto arquitectónico que hay que desarrollar, tenía una dificultad añadida que era que había que tener la estación marítima en servicio durante todo el tiempo que durase la obra. Entonces, si pensamos que por la estación marítima de Ceuta pasan 2 millones de pasajeros al año y medio millón de vehículos,
pues en el transcurso de la obra han pasado 7 millones de pasajeros y 1,5 millones de vehículos por el ámbito de la obra. Y eso ha sido un poco molesto para los usuarios, pero creo que se ha llevado bastante bien y no ha habido incidencia de gravedad, con 3 operaciones paso del estrecho y un volumen muy grande de pasajeros y vehículos que han pasado justo por el ámbito de la obra, y eso ha sido un reto que yo creo que hemos salvado con la autoridad portuaria, con la empresa constructora y con todo el equipo de la dirección. Lo hemos salvado con éxito. La principal dificultad a la que se han enfrentado. Sí, desde el punto de vista de ejecución de la obra, sí, porque hay que conjugar ese paso de tantas personas y tantos vehículos con la ejecución de la obra y, por supuesto, la seguridad de todos, tanto de la propia obra como de los pasajeros y vehículos. ¿Le parece que hagamos un recorrido por el resultado de la obra, por la nueva estación marítima? Y usted nos va explicando, si le parece. Vale, muy bien. Vamos a ver si podemos ver. Bueno, esto es la entrada principal de la terminal nueva y esto es el vestíbulo de entrada, y a la izquierda se ve la cafetería y un local, y esta es la salida de la gente que desembarca. Esta es la subida a la sala de preembarque, que es donde se esperará para ser llamado, y esta de aquí es la sala de embarque. Por aquí habrá primero el control de personas y después de equipajes, y por aquí pasamos a la sala de embarque, que ya comunicará con las 3 galerías. Y esta es una vista de arriba de la salida de la sala de salir de los ferries. Aquí se verá, esta es la salida que verán los pasajeros cuando salgan de la terminal y vayan a salir ya al vestíbulo. Esta es una vista desde una de las galerías que hemos arreglado, la galería 3, que se le ha hecho una cubierta nueva y una estructura nueva, y este es el aspecto que tiene con la cubierta nueva, que se cambió a raíz de que hubo un problema, que se detectó un problema estructural en la antigua que había de hormigón prefabricado. Y esto es bueno, esta ya está en uso. La galería 3 ya se puede ver porque esta se ha adelantado el uso, la puesta en funcionamiento, y ahora ya entran todas las demás en servicio. Y estos son ya fotos, ¿no?, de la zona de desembarque, con unos exutorios. Esos son unos huecos que hay para protección de incendios. Por si salta la alarma de incendios, se abren ahí unos conductos y permite la evacuación del humo. Esta es la sala de embarque. Desde aquí se accederá a coger el ferry. Lo que se ve ya a la izquierda es la unión con la antigua estación marítima. Que ahí hay unos aseos y unas dependencias para la Guardia Civil. Y lo que se ve al fondo de esta foto es la sala de preembarque. Esta es la bajada. Cuando salgamos del barco, esta es la escalera, que es una escalera mecánica y una escalera peatonal, y a la izquierda hay 2 ascensores accesibles, y por aquí se saldrá del ferry a la parte del vestíbulo de planta baja, que se saldrá ya directamente a la calle. Y esta es la sala de preembarque, que tiene una doble altura con la zona de acceso al edificio. Y ese es el muro cortina que se ve en fachada con la celosía de aluminio para evitar el sol directo a este vestíbulo. Estos espacios son muy altos, tienen 7 metros de altura, y la verdad que es un espacio muy agradable de estar. Esta es la subida a la sala de embarque. Por aquí se subirá a coger el barco. Los pasajeros, hay 2 ascensores también, la escalera mecánica y la escalera peatonal, y de aquí se sale a la sala de preembarque, que la acabamos de ver, y a la de embarque. Y esto es una vista exterior de la galería 3, que es una que está ya en funcionamiento, que se cambiaron las cubiertas, los cerramientos y todas las instalaciones de contraincendio, electricidad. Estos en total han sido 480 metros lineales de galerías de embarque que se han arreglado. Bueno, estos son vistas de arriba. Mira, esta foto es interesante porque se ve la planta fotovoltaica. Este edificio tiene en la cubierta una planta fotovoltaica que genera 75 kilovatios y prácticamente hace que el edificio consuma su propia energía eléctrica, con lo cual se evita una emisión de CO2 a la atmósfera de 25 toneladas al año. Esta es la fachada exterior, con el muro cortina y las celosías de aluminio para hacer de parasol. Y esto ya parte de la plaza. A la izquierda se ven las farolas de parte de la plaza, que se está ahora, por la autoridad portuaria, se está acondicionando para hacer ahí una zona de ocio, una zona que comunicará la plaza, la terminal, con la avenida, y de la avenida ya a toda la zona comercial. ¿Podría explicarnos qué mejoras funcionales aportará esta nueva terminal con respecto a la anterior? Bueno, pues este edificio, aparte de que es nuevo y está realizado con todos los adelantos del código técnico y toda la normativa última de edificación, tiene un sistema de control y de gestión informatizado remoto, con lo cual se puede gestionar tanto las instalaciones de clima, contra incendios, los accesos, el suministro de agua, la planta fotovoltaica, con control remoto, que creo que la autoridad portuaria va a poner el control remoto de las instalaciones en la torre de control que hay en el Muelle de España.
Y luego, aparte de este avance, tiene, desde el punto de vista energético, tiene una planta fotovoltaica, como acabo de decir, y luego también tiene una planta de paneles solares para producción de agua caliente sanitaria, con lo cual toda el agua caliente sanitaria que se va a consumir en el edificio va a ser por producción solar. O sea, desde el punto de vista de eficiencia energética es un edificio bastante avanzado. Estamos hablando de un edificio que tiene aproximadamente 6.500 metros cuadrados, pero toda la obra, la magnitud de la obra está hecha sobre 25.000. Bueno, la obra tiene 25.500 metros de actuación exterior, el aparcamiento, la plaza, todos los accesos a las terminales. Después tiene 6.500 metros construidos en la terminal, que son prácticamente 3.000 en la planta baja y otros 3.000 en la planta primera, y después tiene 1.800 metros en las galerías de embarque. Los 400 y pico metros de galería de embarque tienen 1.800 metros cuadrados de superficie. En total, un presupuesto de 21 millones de euros sin IPSI, cual es una inversión muy importante. ¿Cómo ha sido la adecuación de todo el sistema de pasarelas y espacios públicos? Bueno, pues ha sido lo más complejo, porque era el sitio donde tenían que pasar todos los pasajeros para coger o bajarse de los barcos. Y ha sido una cosa que ha habido que hacerla muchas veces en horario nocturno, conjugando con las navieras y la autoridad portuaria en los horarios de los barcos. Eso ha sido la dificultad más grande que ha tenido la obra. Ahí estamos viendo. Mira, aquí estamos viendo la cimentación. Este es un edificio que se ha cimentado con una cimentación profunda por pilotes prefabricados de Inca. Eso ya es la estructura, casi una estructura que tenía unos encofrados de hasta 12 metros de altura, con unas luces entre pilares de 10 metros, una estructura singular, pero que no era complicada porque era un edificio exento, no tenía sótano. Aquí ya vemos cuando estaba la estructura levantada, el vestíbulo de entrada con la doble altura que tiene 9 metros de altura. Esta es la cimbra. La cimbra es el sistema que se emplea para poder hormigonar, hacer los moldes que le dan forma al hormigón. Y se ha empleado una cimbra, pues aquí se ve el porte de la cimbra, son cimbras de 12 metros de altura, que es una estructura metálica, por así decirlo, que le da forma al edificio para poder hormigonarlo. Esto ya son los cerramientos de fábrica de ladrillo, con una cámara ventilada al interior y al exterior, una fachada ventilada con una eficiencia energética muy alta. Hablando de eficiencia energética, ¿qué papel juega la sostenibilidad, la accesibilidad? Bueno, pues en este proyecto la accesibilidad es fundamental. La accesibilidad ha sido un factor que se ha tenido muy en cuenta en el proyecto. Por supuesto, no solo cumple con el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación, sino también con todas las ordenanzas de Ceuta de accesibilidad. La empresa que ha hecho el proyecto, que es una sociedad instrumental del Ministerio de Transportes, que se llama INECO, tiene mucha experiencia en terminales de trenes. Prácticamente le trabaja en exclusiva para DIF. Y entonces ellos, todo lo que es accesibilidad de terminales de pasajeros, aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto Málaga también hicieron el proyecto, pues la verdad que está muy estudiado y la accesibilidad yo creo que es muy buena. Porque el proyecto, recordemos, le llegó de El INECO. proyecto lo realizó la sociedad INECO, que es la sociedad instrumental del Ministerio de Transporte. ¿Y recuerdas cuando le llega ese proyecto y dice, hay que ponerlo en marcha? Claro, yo ese proyecto, INECO lo presenta a la autoridad portuaria y hacen una especie de llamamiento al Colegio de Arquitectos de Ceuta para buscar a alguien que le interesara llevar esa dirección de obra, y entonces yo, como pusieron el enlace, el proyecto que había realizado el Ministerio, lo estuve viendo y claro, me interesó hacerlo porque era una obra, aparte que una obra muy singular, era un proyecto también muy singular, muy interesante. Y me llamó la atención la primera vez que lo vi, cuando entré en el enlace que pusieron. Ambiciosa y además que esperada por parte de la ciudadanía. Muy esperada y, hombre, yo espero que sea seguro que es un avance importante para la ciudad, porque tanto el que llega como el que se va, no es lo mismo entrar o salir de Ceuta como se va a hacer ahora que como se hacía hace poco. ¿Ha habido alguna variación sobre el proyecto inicial que le llegó y que a su estudio y se puso bueno, sobre la mesa? La variación fundamental ha sido que hubo que hacer un modificado en el proyecto por el tema de que se detectó un problema estructural en la cubierta de las galerías de embarque. Si se acuerda, eran unas galerías que eran onduladas, hacían como una ola, que eso estaban hechas de GRC, que es una fibra de vidrio reforzada con cemento, y esas habían presentado ya problemas de fisuración. Incluso en la Galería 2 hubo un sitio que se desplomaron, y entonces eso no lo contemplaba el proyecto, la modificación
de las cubiertas de las galerías de embarque, y eso hubo que hacer un modificado para cambiar todas las cubiertas de la galería de embarque. Esto fue una cosa que hubo que hacer sobre la marcha. La obra ya está recepcionada desde el pasado miércoles, sí, a falta de poner los muebles, por decirlo de alguna manera. Claro, ahora se está ya condicionando por la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Portuaria, Hacienda, todos están montando ya sus oficinas dentro, locales comerciales, hay 2, la cafetería, todos esos ocupantes. Cafetería va a haber una, locales comerciales 2, ¿y qué más? Y después tiene una zona de oficinas grande para la Policía Nacional, otra para Guardia Civil, otra para Policía Portuaria, otra para Hacienda, Aduanas y otra creo que es para el CNI, unas dependencias, aparte de la sala de rayos X, los calabozos y muchos cuartos de instalaciones propios del uso del edificio. Todo eso, todos los ocupantes están en estos días acondicionando sus locales, metiendo el mobiliario, con sus empresas de informática montando las terminales, para que el día 2 esté todo operativo. También la oficina de turismo. La oficina de turismo, hay un local que se le ha cedido a la ciudad autónoma para poner la oficina de turismo, y luego hay 4 taquillas para las navieras, que creo que una se queda libre y las otras 3 van a ser ocupadas por las empresas de las navieras para montar la zona de taquilla del vestíbulo principal de la planta baja. Y también está acondicionándose, digamos, la zona de la plaza, la zona de los alrededores. La zona de la plaza, eso es un proyecto ya que ha sacado la autoridad portuaria, independientemente de este, que es acondicionar todo el frente que hay entre el edificio y la avenida del Muelle Cañonero Dato, para hacer ahí una zona de esparcimiento y ocio. Van a poner unos juegos infantiles, van a poner unas zonas de recreo, de paseo, de descanso. Y eso ya es un proyecto que no tiene vinculación, por así decirlo, directa con esta obra. Ya ha sido un proyecto independiente. Y el Hércules, el segundo Hércules. El Hércules creo que lo traen de la Bocana y se lo llevan justamente a la entrada a esa plaza. Sí, creo que estaban los de Acciona, estaban ya mirando cómo iban a transportarlo para llevarlo ahí. Se estrena, o se espera que se estrene, que entre en funcionamiento el día 3. ¿Cuándo lo va a estrenar el director de obra? Pues en cuanto tenga ocasión. Yo ya la conozco bien, pero en cuanto tenga ocasión la estrenaré muy contento. ¿Qué significa para un ceutí? Teniendo en cuenta lo importante que es el barco, la estación marítima, la conexión, claro, en definitiva, con la península, para los ceutíes, ¿qué significa para un ceutí haber sido el responsable de este trabajo? Pues una alegría y una satisfacción grande, ¿no? Porque las obras son las que quedan y las personas pasan y eso se quedará ahí, y haber contribuido pues es importante. A mí me gusta esa idea, sí. ¿Cómo lo contaría a sus familiares, a sus amigos cuando pues nada, les diría una cosa muy sencilla. Mira, aquí había una explanada y mira lo que hemos hecho. Una explanada como la hemos visto antes, como no había nada ahí. No había nada, y mira lo que hemos hecho para poder entrar y salir al barco. Mucho mejor de lo que se hacía, la verdad que sí. De todo el edificio, ¿qué es lo que más le gusta al director de obra? A mí lo que más me gusta es la zona del embarque y el preembarque, que hay unos espacios de doble altura que se montan sobre el vestíbulo de entrada, y es una zona muy luminosa, muy amplia, con un control solar y un control de clima muy bien pensado. Yo creo que eso va a ser agradable, va a ser un espacio muy agradable para estar allí. Por cierto, que también cambia el logo de la autoridad portuaria, está puesto en la puerta. Sí, eso nos lo dio la autoridad portuaria para imprimirlo en todos los cristales que había, porque estaba pensado el antiguo logo de la Puerto de Ceuta, y hace unos meses nos dieron ese logo para que se imprimiera, y así se ha hecho. Se ha podido poner en todos los sitios que nos dijeron. Y se estrena con la estación marítima, se estrena logo de la autoridad portuaria de Ceuta. Se estrena estación marítima, se estrena logo, y nosotros hemos podido ver tanto el logo, aquí lo tienen ahora mismo en pantalla, el nuevo logo de la estación marítima o de la autoridad portuaria de Ceuta, y también la nueva estación marítima. Pues Juan Antonio Pacheco, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por mostrarnos cómo ha quedado. Todavía se van a amueblar, a falta de los muebles que se están poniendo ahora mismo ya, una vez ya recepcionada la obra. ¿Cómo ha quedado la nueva terminal de pasajeros, la nueva estación marítima de Ceuta? Y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme traído a contarlo. Un placer. Al mío. Y nosotros continuamos esta conexión con la actualidad local en directo. Estamos pendientes de conectar con nuestro compañero Raúl Llamas, que está pues pendiente de la llegada de un nuevo crucero, ya que hablamos del puerto al Muelle España. Y por otro lado, con nuestra compañera Alicia Urbano, que precisamente hoy que hablábamos con el
juez titular del juzgado de lo penal número 2 de Ceuta, Miguel Ángel Cano, pues también se va a desarrollar, también se va a llevar a cabo esta tarde en la estación del ferrocarril, Espacio Cultural Estación del Ferrocarril. Alicia Urbano, muy buenos días. Una nueva jornada contra la violencia de género a Organización de Mujeres Progresistas. Muy buenas de nuevo, Alicia. Cuéntanos de qué van a tratar en esta edición. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues van a tratar de las nuevas masculinidades en la era digital. Además, nos van a contar un proyecto muy bonito que han hecho en colaboración con los internos del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal. Todo ello relacionado pues con este día 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ellas son Celia y un cultum, que no me salía, me lo estaba intentando aprender, Susana, pero no me salía. Un nombre precioso. Y nos van a comentar pues de qué va. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Se me olvidó decir, son educadora y trabajadora social de Mujeres Progresistas María Miaja. ¿De qué vamos a escucharos hablar esta tarde? Pues hoy vamos a hacer unas jornadas esta tarde y el objetivo es eso, sensibilizar de las desigualdades de género que existen y a lo largo del tiempo. Y vamos a hacer hincapié en la violencia digital, que es la más creciente hoy en día por el tema de los adolescentes, del control en los móviles, en las redes sociales, en querer las contraseñas y esto último de la geolocalización, que ya nos preocupa un poco, el saber dónde están en cada momento y normalizar pues esos micromachismos que pasan desapercibidos y pasan desapercibidos. Es muy peligroso porque los jóvenes lo han normalizado totalmente, ¿no? Exactamente, estamos dando talleres y cada vez estamos viendo más que normalicen temas de esto, del control en las redes, de tener las contraseñas y lo normalizan de una manera impresionante. Entonces, eso es preocupante. Pero no solo los jóvenes, ¿no? También de cualquier edad. Sí, de cualquier edad. O sea, también tenemos el tema de la IA, de la inteligencia artificial, que salen un montón de fotos, que a lo mejor son fotos que se publican en redes sociales normales, como puede ser Instagram, y el tema de utilizar esa inteligencia artificial para volver esas fotos como fotos íntimas de las personas. Entonces se crea ahí como una foto que realmente no existe y que expone completamente a la víctima. Las nuevas tecnologías tienen muchísimas ventajas, pero siempre y cuando se usen bien, porque de lo contrario son muy peligrosas. También en esta era digital, ¿no? La violencia sobre la mujer se puede ejercer también, hablábamos antes, como cargas mentales, ¿no? De todo lo que llevamos. Sí, es verdad que hemos salido de un ámbito, ¿no?, doméstico al laboral, pero hemos arrastrado un poquito eso y sumándole la carga mental, que es lo que estuvimos comentando antes sobre pues los chats de grupos y todo lo que tenga que ver con la carga mental de que, uy, tengo pendiente esto o tengo que hacer la compra o el cumpleaños, pues todavía lo sigue llevando la mujer. Sí. ¿Veis muchos ejemplos, claro, aquí en Ceuta, que nos puedas contar alguno a lo mejor? Yo conozco, o sea, del tema de charlas y tal, sobre todo el tema de las redes sociales, como decía mi compañera, ¿no? Que tienen muy normalizado el tema de, pues, si quiero una conversación porque no confío en mi pareja o porque lo tienen muy normalizado. O sea, me preocupa, sobre todo los adolescentes, ¿no? Cómo piensan que es lo normal. Y tú se lo explicas y no terminan, dicen, no, pero es que yo no termino de confiar en las otras personas. Y dice, pero es que tienes que confiar en tu pareja, ¿no? Al final, la relación se basa en la confianza, pues mucha gente no lo entiende. A mí eso me preocupa. Tienen muy normalizado también el tema de las infidelidades, pero ¿qué se puede hacer con esto? Porque, a ver, asistimos a muchas charlas, es verdad, educar es principal, sobre todo pues desde los más pequeños hacer especial hincapié, pero ¿qué más podemos hacer? Yo pienso que lo más importante es prevenir desde la educación social y cultural, porque al final la violencia de género no surge de la nada, sino se construye, ¿no?, culturalmente, emocionalmente y socialmente. Entonces sí que es muy importante que desde edades tempranas eduquemos a nuestros hijos pues desde el respeto, desde la igualdad, desde la corresponsabilidad y hacer pues un poquito más hincapié también en las nuevas masculinidades, ¿no? Porque al final y al cabo protegemos mucho a la víctima, pero pienso que no se le da tanta importancia también al agresor, que al fin y al cabo es primordial, ¿no? Entonces también habríamos que hacer un poquito más de hincapié pues en eso, en la transformación de las nuevas masculinidades. Bueno, ¿nos podéis hablar de esas nuevas masculinidades así a grandes rasgos? ¿Cuál? La que queráis.
Sí, al final las nuevas masculinidades lo que se busca desde el feminismo es que haya una igualdad, ¿no? En plan de género, tanto hombres como mujeres que tengan pues libertad y derechos. Entonces, desde el papel del hombre, ¿qué se puede hacer? Pues deconstruirse, ¿no? Lo que se dice ser una persona deconstruida, que aprenda, que se eduque y que deje esos roles de género que lleva arrastrando el hombre también, de ser el fuerte, el que trabaje en la casa y tal, pues que eso lo aplace un poco y también como que haya una corresponsabilidad en la casa, el tema de que a lo mejor no le rías el chiste machista a un amigo tuyo, que le diga, oye, esto lo estás haciendo mal, todo esto. Reivindicar un poquito pues esos micromachismos también, visibilizarlos, hablar de ellos, no dejarlos así y que estas nuevas masculinidades pues participen un poquito más, pienso yo. Y habéis hecho una actividad, ¿no?, con los internos de Fuerte Mendizábal. ¿Nos podemos ir por allí para ver el taller que habéis montado y nos lo vais contando mientras? Con el motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, hemos llevado a cabo un taller creativo en el centro penitenciario con los internos e internas. Entonces, nuestro objetivo fue pues visibilizar un poquito y concienciar sobre la importancia de la igualdad y contra la violencia de género. Entonces, estos participantes lo que han hecho, como vemos aquí en las camisetas, pues son frases reivindicativas contra la violencia de género y tuvimos una mañana haciendo este taller. La verdad es que nos han demostrado su participación y su reivindicación contra esta violencia de género. ¿Cuál es la mentalidad, no sé si el número de participantes más o menos, o si influía determinado rango de edad? Los participantes eran tanto mujeres como hombres y la verdad que rangos de edades pues había de todo un poco, desde a lo mejor 20 años hasta 50. Entonces sí que es verdad que lo importante es la implicación que han tenido y el resultado es este. La verdad que lo importante es eso. Ellos han plasmado su sentir en estas prendas que vemos aquí tendidas, ¿no? Sí, cada uno pues de manera voluntaria ha creado su frase y nos la han plasmado en las prendas. ¿Qué esperáis que se lleve la gente que venga esta tarde, el público que asista a esta jornada? ¿Qué esperáis? Que se lleve un mensaje muy claro, conciso. Sí, yo creo que es muy importante que entiendan que la violencia de género está a la orden del día y sobre todo en la era digital, ¿no? Por eso hacemos hincapié en eso. Creo que es muy importante que todo el mundo sea consciente de que si lo vemos en las noticias, que son casos que son reales, lo podemos ver a pie de calle. Entonces, creo que esta actividad es una actividad muy bonita para concienciar y visibilizar y para mantener ese mensaje que tiene una carga inmensa. Pues muchísimas gracias a las dos, que vaya muy bien la jornada de esta tarde. Y Susana, pues recordarles a nuestros telespectadores que las jornadas son a partir de las 4:30 aquí en el Centro Cívico de Estación de Ferrocarril. Es entrada gratuita y bueno, van a aprender mucho sobre las nuevas masculinidades en la era digital para combatir esa violencia de género que se celebra el 25N. Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión. Pídenos paso si tienes más asuntos interesantes como este que contarnos. Nosotros, mientras tanto, nos vamos con Raúl Llamas, que estaba pendiente de la llegada de un nuevo crucero al Muelle de España, un nuevo crucero a Ceuta, a la ciudad, y bueno, pues también de las personas que viajan a bordo, de los cruceristas, de los turistas. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo, cuéntanos. Buenos días, Susana. Pues si este fin de semana nos visitaba el crucero Seaboard Encore, ahora esta mañana llegaba otro crucero, es el Azamara Journey. En este momento se encuentran dando una vuelta por aquí, por Ceuta. Estamos con uno de los grupos en los que se ha dividido la tripulación. Estamos con Keke Rayo, que es guía turístico, y le estás haciendo una rutita, creo que gastronómica, ¿no? Keke, cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, pues esto es una ruta que se hace aquí en Ceuta, que se llama la ruta de la tapa. Y bueno, se lo lleva a un grupito aproximadamente entre 25, 30, 35 personas, se lo lleva a diferentes establecimientos de la ciudad, pues para que prueben por lo que es la gastronomía local. Normalmente se le da en cada establecimiento 2 tapas con 2 bebidas y bueno, y pueden probar y hacerse una idea de lo que es la gastronomía ceutí. Por ejemplo, hoy estábamos aquí en la esquina ibérica. Van a tomar una tapa de ensalada de marisco con unas patatas bravas y luego ellos pueden elegir por la clásica
típica bebida, pues una cerveza, un vino blanco, un vino tinto, pues lo que tienen aquí de chateo, ¿no?, en el bar. Me comentabas que las nacionalidades de este crucero que ha llegado esta mañana y se va a las 2 de la tarde son de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? ¿Me comentabas? Sí, sobre todo hay bastante público de Canadá. Debe ser que hay bastante nieve por allí y aprovechan venirse a Europa pues para disfrutar un poquito del buen clima que tenemos aquí, entre comillas, ¿no? Hoy regular en el Mediterráneo. Y bueno, sí, pero mayoritariamente hay muchos canadienses, americanos y luego algunas nacionalidades por ahí destacadas, como pueden ser de Nueva Zelanda, Uruguay, etcétera, etcétera. Son más de 700 pasajeros los que han llegado hoy. Cuéntame después de este sitio a dónde vais. Sí, luego vamos a hacer otro sitio, aquí vamos a bajar al embarcadero, aquí al puerto deportivo, donde van a tener 2 tapas más con sus correspondientes bebidas. Y luego finalmente pues terminaremos pues muy cerquita de las murallas reales, en otro establecimiento de la ciudad. Y ya para terminar pues enseñarles un poquitito también, combinar un poquitito del patrimonio ceutí, enseñarles las murallas y luego volver otra vez al muelle de España, que es donde está embarcado este barco. Muy rápido, muy deprisa, con lluvia, es decir, muy intenso todo, ¿sabes? Pero ya por último, que esta es una de las excursiones que se le han ofertado a la tripulación, ¿no? ¿Las otras cuáles han sido? Bueno, normalmente se hacen rutas a pie, rutas en el barco turístico, rutas panorámicas en autobús. Hay una oferta bastante variada, pero debe ser que también está muy popular porque las tapas son conocidas alrededor del mundo y todo el mundo pues quiere saborear sobre todo la gran gastronomía que tenemos en España, sobre todo en el sur de España y concretamente aquí en Ceuta, ¿no? Que muchas gracias. Un placer, a vosotros. Bueno, Susana, pues ya has visto la gran mesa que tenemos a nuestras espaldas, que están probando la gastronomía ceutí. Como decía, que están inmersos en un brunch, ¿no? Sí. Que es una mezcla entre desayuno y almuerzo, un brunch que está ahora muy de moda. Así que bueno, aquí los dejamos, les quedan 2 sitios más a los que ir para conocer, como decía Keke, la gastronomía ceutí. Susana. Pues muchas gracias, Raúl. Esperemos que la disfruten, la gastronomía y la estancia en Ceuta, aunque meteorológicamente hoy no haya sido la mejor de las jornadas. También hacía falta la lluvia. Nosotros continuamos hablando de una cuestión que es muy importante. Abrimos la página de Vivir Saludable y hablamos de las caídas en personas mayores de 65 años, que constituyen una de las grandes emergencias silenciosas de nuestra sociedad. No se trata simplemente de un tropiezo, sino que frecuentemente abren una puerta a la hospitalización, a la pérdida de autonomía y a un impacto significativo en la calidad de vida de los mayores. Para que se hagan una idea, en España, en población no institucionalizada, pues la prevalencia anual de caídas llega al 33%, es decir, 1 de cada 3 mayores de 65 años pues cae al menos una vez al año, una prevalencia que crece conforme se vayan incrementando las edades. Y para hablar de todo esto estamos con un especialista, Sergio Toribio, enfermero y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué magnitud tiene esta problemática y cuánta importancia le damos, Sergio? Pues sí, una magnitud notable. Hay que hablar de que es un riesgo casi invisible, que afecta a millones de personas y que debemos de pensar, podemos pensar que es algo evitable o inevitable o asociado al envejecimiento, y no es así. Es cierto, como has dicho, que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años ha sufrido al menos una caída al año, pero esto se potencia a partir de los 80 años. Y claro, esto es un dato impactante, ¿no? Y entonces lo que se plantea es que las caídas no solo están asociadas al envejecimiento, sino que se pueden prevenir, y ahí está el hecho, ¿no? el elemento a destacar, que es la prevención activa. Otra cosa importante es las consecuencias, ¿no? Es decir, las consecuencias van más allá del impacto. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad a partir de los 75 años, aumenta los ingresos hospitalarios o por lo menos la asistencia a los centros sanitarios, aumenta la pérdida de fragilidad y de autonomía de las personas, con lo cual también aumenta su mortalidad. Y hay algo muy importante que, aunque no sea físico, está en la mente de toda la persona mayor, que es el miedo a caer. Esto establece un círculo vicioso en el cual, si tengo miedo a caer, obviamente no me muevo. Si me voy a mover, tengo debilidad. Eso genera un deterioro físico de falta de autonomía y, por tanto, aumenta el riesgo de las caídas. ¿Cuáles son los principales riesgos para las personas mayores?
Hay que verlo de dos puntos de vista. Unos factores intrínsecos, que son los propios de la persona, por ejemplo, la pérdida de audición, la pérdida de la vista. Los fármacos también a veces producen deterioro. Pensemos que las personas mayores están polimedicadas. Y otros factores que son los extrínsecos, que son relacionados con el entorno, especialmente su vivienda. En la calle también, pero especialmente su vivienda. Por ejemplo, la iluminación, una iluminación pobre. Hay que apretar la bombilla o establecer sistemas de detección automática para que cuando la persona vaya por diferentes dependencias de la casa se enciendan y se apaguen. Por ejemplo, establecer barreras y medidas cambiando la arquitectura del baño, evitar la bañera y pasar un plato de ducha, porque eso supone salir de la bañera y apoyar el peso en una sola pierna. Quitar las alfombras, por ejemplo, o establecerlas de unas formas que sean adhesivas, que no interrumpan el paso de las personas por el domicilio. Y también el calzado, un calzado importante que sea cómodo, que no apriete, que sea seguro, evitar en la medida posible que tenga cordones, no porque las personas mayores no se van a atarse los cordones, sino porque puede ocurrir, de hecho ocurre, que se deshace el nudo y entonces te pisas y te caes. ¿Las caídas más frecuentes en personas mayores cuáles son? Las caídas que tienen el domicilio, eso se producen fracturas de cadera y por tanto requiere una intervención quirúrgica de esas personas. En general las caídas de muñeca también, por todas esas causas. Entonces, la asociación de esos factores intrínsecos y extrínsecos va a suponer un mayor riesgo, por tanto hay que prevenirlo. ¿Cómo se pueden prevenir estas caídas? Pues estableciendo las medidas. Mira, hoy día, a día de hoy, la tecnología juega un papel importante, y más la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Y también el ejercicio. De hecho, hay un estudio en el cual se hizo que una persona durante 85 días se establecieran una serie de sensores en su domicilio y se analizase su patrón. Es decir, las personas mayores tienen una rutina. Se levantan, se asean, desayunan, entran, salen. ¿Eso qué significa? Significa que su grado de salud es bueno, es óptimo. Entonces, esa rutina es buena. Sin embargo, cualquier circunstancia que deteriore o merme o altere ese patrón va a suponer un riesgo. Entonces, aparece como una luz roja, una bandera roja que nos va a indicar. Un estudio detectó esas modificaciones de esa rutina. De hecho, esa persona la llevó a un ingreso hospitalario por fractura de cadera, pero cuando volvió, esa herramienta artificial, que es la denominada Random Forest, volvió a establecer que la rutina se había establecido. Y también el ejercicio físico, un ejercicio físico moderado, adecuado a la persona. Hay estudios que también hablan de un ejercicio físico en el cual se estableció una tabla adecuada a cada persona, que durante un mes aumentó significativamente la mejoría, y no solo un mes, sino que se mantuvo casi 2 años. Uniendo la tecnología con el ejercicio físico vamos a potenciar la autonomía del paciente a la independencia. Esa autonomía no es algo que se improvisa, es algo que se entrena, y somos capaces de entrenar, porque lo entrenan las personas mayores, disminuir los riesgos, por tanto las caídas. Claro, por tanto, además es que según algunos estudios de expertos, la mortalidad por caídas en España ha aumentado significativamente, sobre todo en las personas mayores y los hombres. Esto subraya la necesidad de establecer estrategias específicas de prevención. ¿Cómo se puede hacer eso? Esas estrategias físicas van a consistir, lo que te he dicho antes, en el desarrollo de tecnología y en el ejercicio físico, y también cambiar un poco el paradigma, en el sentido de cambiar la idea de que las caídas no solo están asociadas al envejecimiento. Hay que entender el envejecimiento no como una etapa de declive, no como una etapa de deterioro, sino todo lo contrario. Una etapa nueva, una etapa maravillosa que tienen que vivir a tope, pero con garantía, con seguridad, evitando la falta de independencia, de autonomía de las personas. ¿Hay alguna prueba que se les pueda hacer a las personas mayores para detectar de alguna manera el riesgo que tienen de tener una caída? Haciendo análisis de su estado de salud, por ejemplo, para saber si eres autónomo del todo, si tienes una capacidad disminuida a nivel auditivo, a nivel visual, y haciendo análisis de riesgo de la situación del domicilio, estableciendo una arquitectura, poniendo por ejemplo barandillas en los baños, quitando las alfombras, como he dicho anteriormente, y estableciendo sistemas luminosos para que se detecten cuando entran y salen, evitando que las personas tengan que tocar el interruptor de una forma autónoma. ¿Son muy costosas esas? En absoluto. Son muy fáciles de realizar, son muy fáciles de implementar y no son nada costosas. El ejercicio físico no supone ningún coste, lo puede realizar en domicilio, en el campo, en un gimnasio, y hay que adecuarlo siempre a la persona, las características de la persona. No es nada costoso, se puede prevenir. ¿Qué impacto tienen las caídas en la salud de los mayores? No solamente en términos físicos, en general. Bueno, el impacto es brutal.
porque lo fundamental es que pierden autonomía. Hoy día una persona mayor de 65 años es una persona activa, aunque laboralmente esté jubilada, persona activa. Si tú pierdes esa autonomía, si pierdes esa capacidad, al final hay un deterioro, una permanencia en la casa y también obliga a que haya una serie de cuidadores y personas que estén pendientes de esas personas. Supone también un coste económico también importante para la persona, cuidadores, ingreso hospitalario, etcétera, etcétera. Entonces el impacto es enorme, es brutal. Y si yo le pidiera para bueno, pues, todas las personas que nos puedan estar escuchando y viendo ahora mismo, ya sean mayores de 65 años o todos tenemos familiares de esa edad o mayores, ¿cuáles serían los 5 consejos, si le pidiéramos, señor Toribio, 5 consejos para evitar este tipo de problemáticas? Yo lo apoyaría en 4 pilares, basados en una palabra inglesa que es safe, que significa seguro. Por ejemplo, la S correspondería a fortalecimiento de la persona y equilibrio. La A, análisis de los riesgos, a riesgos de la persona. La F correspondería al control o la adecuación del calzado, cómodo, seguro. Y la E, al análisis del entorno. Esos 4 pilares son fundamentales para poder prevenir los riesgos potencialmente. Pensemos que en el estudio que decía antes de la inteligencia artificial tuvo una eficacia de más del 92%, con lo cual eso es una garantía absoluta de una mejora en la prevención y, por tanto, evitar las caídas en la medida posible. Y dentro de cada una de estas 4, digamos, medidas genéricas que nos ha dejado, equilibrio, análisis de los riesgos, control del calzado y análisis del entorno, ¿cuáles serían las medidas específicas? Pues en el análisis de riesgos, por ejemplo, establecer la situación del hogar, cuáles son esos riesgos potenciales que van a suponer en el hogar, por ejemplo. En el análisis del calzado, por ejemplo, un calzado cómodo, un calzado antideslizante, que esté seguro, que esté confortable. En el análisis, por ejemplo, de la situación de fortalecimiento de ejercicio, fortalecer el equilibrio, ¿vale? El equilibrio es fundamental para la persona. Si una persona tiene equilibrio, está segura, está satisfecha y va a evitar las caídas. Son medidas muy concretas, muy específicas que pueden desarrollar cualquier persona. No hace falta una gran inversión económica, no hace falta una gran inversión de material en absoluto. Usted, como decimos, imparte clase en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la cual, entre otras temáticas, también se habla sobre este asunto. Y esta es una sección que va de la mano del Colegio de Enfermería de Ceuta para divulgar una vida sana. En este sentido, el objetivo fundamental en este asunto es el cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, absolutamente. Un cambio de mentalidad, es decir, dejar de pensar que el envejecimiento es ese deterioro, es ese declive y es toda una etapa nueva. Entonces, esa etapa nueva lo que va a generar es una mejora de la calidad del paciente, en este caso del paciente, no, perdón, de la persona, un desarrollo, un funcionamiento del equilibrio y, por tanto, una calidad de vida que puede desarrollar sin miedo ninguno y evitando esa idea que tiene en la mente de me voy a caer. ¿Qué le diría a las personas que nos están viendo ahora? Pues que no tengan miedo, ¿vale? Que cuiden su entorno, que cuiden sobre todo a los familiares, que cuiden a esas personas, que analicen esa situación que tienen en su casa, que con una serie de medidas muy sencillas pueden evitar tener un paciente que pueda estar ingresado y que como consecuencia de esa caída pues esté ingresado en el hospital, sufra una intervención quirúrgica o incluso peor, puedan llegar a fallecer y mejorar la calidad. Son aspectos fundamentales a tener en cuenta. Pues Sergio Toribio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este asunto tan interesante que, bueno, en muchos casos se hace invisible, como acabamos de comentar y como acabamos de comprobar. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu información. Y nosotros vamos a conocer ahora el servicio marítimo de la Guardia Civil de la mano de Raúl Llamas. Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en la base del servicio marítimo de la Guardia Civil, aquí en el Muelle Pesquero, junto al antiguo Hospital Civil de Ceuta, y es que aquí se está desarrollando la actividad de Ceuta Te Enseña. Es una de las actividades que están dentro de esta guía educativa, se llama Guardianes del Mar y consiste en que la Benemérita pues a los distintos escolares les enseñe su dispositivo, y están con nosotros en estos momentos el curso sexto de primaria del García Lorca, y para que nos hable de esta visita tenemos al teniente de la Guardia
Guardia Civil del Servicio Marítimo, José Manuel Mera. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estupendo. Bueno, pues enseñando a los chicos la especialidad nuestra, que conozcan un poco por encima, unas pinceladas de lo que realmente la labor que desempeñamos aquí, tanto en Ceuta como a nivel nacional. Y en fin, un poco que conozcan esta especialidad tan bonita como es el servicio marítimo. Coméntanos, te han estado haciendo muchas preguntas, ¿en qué se han detenido más, qué les ha llamado más la atención? Sobre todo, bueno, conocen poco terminología náutica, es normal también con la edad que tiene, pero sobre todo las embarcaciones, el destino que le damos a las embarcaciones, cómo funcionan las embarcaciones, qué hacemos en el mar, cuáles son nuestras funciones a nivel en nuestras aguas y demás, qué es lo que hacemos. Básicamente en eso. Luego le hemos enseñado parte del equipo que tenemos, se han subido a bordo de la embarcación pequeña y demás para que la vean de primera mano, pero básicamente eso es lo que preguntan dentro del desconocimiento que tienen de esta especialidad, como es lógico. Lo que más les ha gustado supongo que es montarse en la embarcación, ¿no? Sí, eso como los chicos, todo lo que sea, y de eso la experiencia así lo corrobora, ¿no? Cada vez que hay jornada de puertas abiertas, pues todo lo que sea tener contacto con el material nuestro, sea motocicletas, en este caso embarcaciones, lo disfruta muchísimo. Para aquellos que no lo sepan, que supongo que en Ceuta lo sabe todo el mundo conoce la labor que realizáis, háblanos un poco de la actividad que desarrolláis en nuestras costas. La Benemérita, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? La verdad que nuestras misiones en el mar son bastante amplias. Ya digo, aquí no en Ceuta, sino a nivel nacional. Desde rescate y salvamento marítimo, por supuesto, contaminación marítima, el tema de lo que es la parte del sector pesquero, controlar pues todo lo que son licencias, capturas a bordo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el régimen pesquero, por supuesto narcotráfico. Estamos en una zona bastante conflictiva y demás, con lo cual vigilancia y prevención de narcotráfico, inmigración también por la zona en la que estamos enclavados. Básicamente eso, el patrimonio arqueológico también es importante destacarlo, y básicamente eso, lo que es el furtiveo de la pesca y por supuesto, ya digo, cualquier rescate que se haga en el mar y que tengamos conocimiento, los atendemos, salvar vidas humanas en el mar, seguridad ciudadana en el mar también, sobre todo en época estival, que es importante, hay muchas embarcaciones, motos náuticas, con lo cual prevenimos un poco la seguridad. Y también a nivel deportivo cubrimos y damos orden público a muchas actividades deportivas, que aquí en Ceuta se hacen muchas, de cualquier índole, pues procuramos estar de la mano del equipo GEAS, tanto ellos como nosotros, y procurar hacer ese refuerzo para cubrir todo ese tipo de eventos deportivos. Y para desarrollar todo esto que me estás contando, ¿con qué medios contáis? Me refiero tanto a materiales como humanos. Sí, humanos normalmente tenemos una tripulación diaria, una tripulación de un equipo humano, permanentemente, 24 horas de servicio. En cuanto a embarcaciones, como estáis viendo a mis espaldas, tenemos 2 embarcaciones medias, tenemos otra embarcación que veis aquí, la tenéis aquí, ¿vale? Esta embarcación, tenemos embarcaciones semirrígidas y básicamente con eso nos movemos. Y otra que tenemos aquí en el varadero, que tenemos otra embarcación con la que trabajamos, embarcaciones pequeñas de 8 o 10 metros de eslora, las medianas un poco más grandes. La tripulación decide, el patrón de servicio decide qué embarcación en cualquier momento es la más idónea para prestar ese servicio que demandamos o para una vigilancia. O sea, que básicamente esa es la que tenemos. En cuanto a número de agentes. Número de agentes, tenemos un grupo humano importante, entre un grupo de patrones, entre cabos y sargentos. Tenemos otro grupo de mecánicos marineros, que es mucho más numeroso y demás, y luego un equipo de mantenimiento, que son un par de componentes, se dedican a lo que es el mantenimiento de embarcaciones y demás. O sea que básicamente a diario intentamos sacar una tripulación mínima de servicio y si se puede aumentar en 1 o 2 componentes más o 3 más, pues bienvenido sea. Va un poco en función del cuadrante.
Te hemos estado escuchando antes cómo hablabas con los alumnos del sexto de primaria, que estabas disfrutando, explicando cuál es tu labor profesional. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas, que la Benemérita se acerque a los jóvenes, a los estudiantes para explicarles su labor? La veo muy positiva. Veo positivo que los chicos y chicas de tanto de este curso como de cualquier otro curso vengan por aquí, que conozcan el servicio marítimo, este trato cercano que le damos, que conozcan qué funciones hacemos como servicio marítimo en el mar, y lo veo bastante interesante. Igual en un futuro algunos de ellos se deciden a pasar por aquí, por la Guardia Civil y por esta especialidad. Seguro que sí. Ya por último, antes de terminar, me gustaría que nos explicase, porque he visto que les ha explicado ese dron marino del que disponéis, que les ha gustado también mucho. Nos gustaría, si no te importa, que nos lo explicaras a la cámara, esta adquisición que tenéis aquí, que es como un dron marino, lo has denominado tú. ¿Nos lo puedes explicar a cámara, por favor? Sí, este es una nueva adquisición que tenemos, se denomina USAFE. Es una especie de aro salvavidas en forma de U, como veis. Va a funcionar con baterías, la batería va alojada aquí debajo, funciona por ambos costados y lleva unas turbinas que las impulsa a través de la energía de la batería. Básicamente este equipo de salvamento está enfocado principalmente a lo que son rescates en zonas rocosas, zonas de acantilados, donde la embarcación, por el peligro que entraña, que se pueda dañar lo que es la parte de los bajos y demás de la embarcación, con esto podemos acercarnos hasta esa persona que esté en dificultades, que esté enrocado en una roca. Con esto funciona con un mando a distancia, igual que un dron. Desde la embarcación lo dirigimos hacia la persona a rescatar, y a partir de ahí, lógicamente contando con la voluntad de esa persona y que quiera, con estas asideras se agarraría y se trae hasta nuestra embarcación, con lo cual hay seguridad tanto para los rescatadores como para el rescatado. Básicamente es la misión de este dron marino. Muy bien, pues José Manuel Mera, teniente de la Guardia Civil del Servicio Marítimo, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas aquí de vuestra base, y bueno, y como siempre, pues enhorabuena por lo que hacéis. Pues muchas gracias a ustedes por vuestra asistencia, y bueno, tenemos las puertas abiertas para todo el que desee venir por aquí y conozca la especialidad. Muchas gracias. Gracias. Pues Susana, ya has visto, espero que los espectadores hayan aprendido tanto como nosotros y como los alumnos del Colegio García Lorca en su visita aquí al muelle pesquero, a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Hemos aprendido mucho de a lo que se dedican, de la labor importante que hacen no solo en la costa ceutí, sino también peninsular y en el resto de islas de nuestro país. Así que bueno, pues Susana, ya has visto, los escolares se lo han pasado de lo lindo, y como siempre decimos, cuando alguien se lo merece, enhorabuena por la labor que hacen. Gracias, Raúl. Vamos a cambiar de visita, fíjate, de la visita de estos escolares a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil a la visita a Ceuta de la escritora gallega Arantxa Portavales, que es una de las autoras de novela negra más de moda y más reconocidas del país, y está aquí en Ceuta para participar esta tarde de un encuentro con sus lectores junto a su última obra, Asesinato en la Casa Rosa, el primer caso de la serie literaria Los crímenes de Loeiro. Será en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, hoy 7:30 de la tarde. Arantxa Portavales, muy buenos días. Buenos días, encantada. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, qué experiencia llegar a Ceuta, mi primer viaje en helicóptero. Mi primer viaje en helicóptero, la primera visita a Ceuta. Sí, mi primera visita, emocionada. Y bueno, la ha recibido con una climatología muy similar a la que en nuestro imaginario en el sur tienen en el norte. Yo creo que hasta esto han hecho los ceutís, que quieren que me sienta como en casa, ¿no? Y me han traído la lluvia. ¿Y qué espera del encuentro esta tarde con los lectores? Bueno, pues es que yo esto lo digo siempre. Estar con los lectores es como tocar en directo, porque una siempre sabe lo que siente cuando escribe, pero nunca sabe lo que sienten los lectores cuando leen. Es fundamental escucharlo. Recibo un montón de mensajes todos los días a través de mis redes sociales y me encanta saber lo que sienten. Y ya en directo pues es espectacular. Y llegar hasta aquí, ¿sí? Fuera de la península, pues también es emocionante, igual que cuando uno va al extranjero y saber que tus letras van llegando cada vez geográficamente más lejos también, pues es He emocionante. leído en alguna ocasión
ocasión que alguno de los puntos o ciudades en los que se celebró un encuentro con autor, en su caso con lectores, y ha sido emotivo, ha sido especial por alguna manera, luego ese sitio tiene algún tipo de presencia en alguna novela. O sea, que ya me estáis pidiendo que meta Ceuta. No, pues, sí, pero sí que pasa, ¿eh? Mira, no, pero además pasa clarísimo. En la última novela sale Altafulla, porque fui a un club de lectura Altafulla. Por ejemplo. Y dije, bueno, tengo que meter un sitio, y dije, pues voy a meter Altafulla, que me pareció un sitio espectacular, donde asistí a mis primeros castellers. Siempre hago encuentros muy emotivos con una ciudad gallega que es Viveiro, y metí a medio pueblo, porque además es que siempre me reciben. Entonces, me gusta hacerle esos guiños a mis lectores, me gusta hacer guiños a las ciudades que visito, a su gastronomía, a su paisaje, y es que es verdad, los libros nos hacen viajar, a los escritores también. Claro, y además el primer viaje en helicóptero... Esto, pues bueno, pero si es que no sabéis, si es que me he hinchado a mandar selfies y a mandar mensajes, para mí ha sido muy emocionante, de verdad que sí, vosotros estáis acostumbrados. Bueno, pues puede ser que a lo mejor ese vuelo en helicóptero, ese primer viaje en helicóptero, esa primera travesía en helicóptero y esa primera visita a Ceuta pueda tener algún espacio en una próxima novela de Arantxa Portavales. Yolanda Carbonell, coordinadora de la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco, la Biblioteca Pública del Morro. Muy buenos días. Muy buenos días. Que ya ha habido una primera experiencia sobre este libro, Asesinato en la Casa Rosa, porque el Club de Lectura de la Biblioteca Miguel Ángel Blanco ya participó, ya hizo un debate el pasado viernes. ¿Qué tal ha ido? Muy bien, fue la verdad es que magnífico, nos lo pasamos estupendamente, porque la verdad es que la novela ha tenido muy buena acogida, le ha gustado a todo el mundo, no ha habido muchas críticas como nota ni muchas desavenencias de a mí me gusta o a mí no. Y luego aparte le propusimos a los miembros del Club de Lectura una actividad muy graciosa, porque sacamos como una especie de salvamanteles con los distintos personajes de la película, de la novela, y con las características de cada uno. Entonces estuvimos intercambiando, diciendo cuál es tu personaje favorito, o no sé qué, esto, tú cómo lo habrías hecho. Y la verdad es que estoy muy bien, y hoy están deseando todos conocer a Arantxa y hablar con ella. A la madre de las criaturas, ¿no? Si vamos a los personajes, vamos al personaje principal, la inspectora Iria Santa Clara, cuando estaban todos los lectores pidiéndoles una cuarta entrega de la saga de Abad y Barroso. ¿Cómo se va una después de una saga tan exitosa con, por ejemplo, Belleza Roja con más de 100.000 lectores? ¿Cómo una autora cambia el chip y dice, de momento voy a aparcar esto, no sé si es definitivo o no, y vamos a sacar otra saga, Los Crímenes de Loeiro? Pues lo voy a escribir con dos palabras, con miedo y con honestidad. Estaba escribiendo el cuarto Abad y Barroso y estaba muy avanzado. ¿Estaba o está? Estaba. No va a estar nunca más. ¿No? Abandoné esa novela porque no me estaba gustando, ni me lo estaba pasando bien. Y decidí que no podía hacer una novela simplemente porque me la pidieran mis editores, simplemente porque las anteriores habían vendido muy bien. No era un problema con los inspectores, sino con la trama. Estaba como muy atrapada, no estaba en un buen momento personal. La actividad creativa también afecta mucho más si uno no está en las mejores condiciones. Me miré al espejo, hablé con los editores y bueno, yo creo que esto es como cuando un jugador de fútbol no está bien al final. Quiero decir, no sirve de nada presionar. Se dieron cuenta que la novela no iba a ser buena y entonces decidí ser honesta. Me dijeron, tranquila, pues este año no hay libro. Y yo es que creo que los lectores se merecen todo el respeto y se merecen el mejor libro que yo pueda hacer. No será igual el que más les gusta a ellos, pero sí el que yo mejor puedo hacer en cada momento. Y en el momento en que me sentí libre para hacer cualquier cosa, surgió esta novela que los que lean los agradecimientos, que son muy cortitos pero muy explícitos, se darán cuenta de que por qué yo necesitaba hacer esta novela. Y lo resumo en una frase muy sencilla, es que necesitaba hacer una novela que yo disfrutase mucho. No una novela en la que yo buscase el sentido de la vida, porque necesitaba ir a esas novelas como las que leía yo cuando era pequeña, que uno no se sentaba en el sofá a buscar el sentido de la vida, se sentaba a pasarlo bien, y aún así eran los libros los que daban el sentido a la vida. Y eso lo resume. Necesitaba hacer esta novela, necesitaba pasarlo bien, necesitaba recordar por qué empecé a escribir, y esta novela me lo ha devuelto. Estoy inmensamente agradecida. Abad y Barroso volverán, porque... Volverán, ¿no? Sí, está aparcado ese libro, pero además, no la saga. Claro, es que y es que además Los Crímenes de Loeiro transcurren en parte en la comisaría de Pontevedra, a la que Abad y Barroso fueron en el segundo libro, La vida secreta de Úrsula Bas, y allí ya estaban el inspector Araujo, el comisario Rial, con lo cual hay una interconexión que en cualquier momento vuelve. Dice que es su novela más divertida. Sí, es increíble, ¿no? Yo matando gente y pasándomelo bien, no habla muy bien de mi capacidad mental, es curioso, de mi estado sí. mental.
Es una novela fluida, es una novela, me dijo mi editora, que era muy fresca y que a una le llamen fresca a mi edad, sienta muy bien. Entonces, es una novela que surgió en un estado de decir, uff, qué alivio, puedo escribir lo que quiera. Y entonces la situé en un pueblo pequeño, que es Loira, el pueblo de mi madre, al que yo bautizo como Loeiro. Y de repente era una investigación de pueblo cerrado, de un espacio que yo conocía muy bien, con unos personajes muy característicos de pueblo pequeño, infierno grande, cotillas. Era una investigación, un domestic noir, ¿no? Y eso lo hacía pues muy divertido y me hacía... A mí me gusta mucho escribir diálogos, los escritores en general dicen que es lo más difícil, para mí es lo más fácil, y entonces es una novela muy dialogada, muy divertida, muy gallega, con mucha retranca, pero muere gente, no lo vamos a negar. Sí, sin hacer spoiler, así un poquito para que nos situemos todos en el contexto. La historia sigue a la inspectora Iria Santa Clara, que está retirada del servicio para cuidar a su marido, que sufrió un ictus, quien recibe la llamada de un poderoso en el país, con mucho dinero, mucho poder, y le convence para investigar la muerte de su esposa en la Casa Rosa. A partir de ahí, un nuevo asesinato confirmará que alguien dentro de la familia está dispuesta a matar para ocultar la verdad. Y se tratan muchos temas. Sí, mira que he dicho claramente que yo generalmente cuando hago una novela digo, ¿de qué temas quiero hablar? Y luego me invento una trama policial para hablar de estos temas. Pero yo, en general, en esta novela no, pretendía simplemente hacer una novela, un cluedo de divertimento, una casa, 6 personas, durante la pandemia, una de ellas muere la madre. Con el lector. Con el lector y pasarlo bien, ¿no? Pero sin embargo es que escribir es contar la vida, y cuando escribes tienes que conectar con la emoción de la gente, tienes que conectar con lo que les pasa. A uno no le pasan las cosas que pasan en las novelas negras, con carácter general, no se encuentra al vecino del tercero muerto en el descansillo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando leo una novela, con la parte humana sí conecta. A mí me gusta mucho cómo el crimen cambia a las personas que están alrededor del crimen, y cómo cambian sus relaciones, y cómo evoluciona la psicología de los personajes. Y eso al final está ahí. Y luego es una novela que habla del poder de una familia vinculada a la sanidad. Estamos en un momento en que la sanidad, la pandemia puso la importancia de la sanidad encima de la mesa. Todos valoramos, estamos con una crisis de cuidado importantísima. Yo siempre me estoy cansando de decir que somos la primera generación a la que se nos crió para cuidar de nuestros padres, y no lo estamos haciendo. Porque tenemos que trabajar. Porque nos hemos incorporado al mundo laboral, y nuestros padres a veces no lo entienden. Gente de 80, yo por ejemplo que tengo padres mayores de 90 años, dicen, es que si no hubieras estudiado me estarías cuidando, esas cosas, ¿no? Quiero decir, y lo sufrimos, porque nuestros hijos dirán, mamá, ya estás mayor, estás mejor en una residencia, y nosotros diremos, claro, estoy mejor en una residencia, pero nuestros padres no. Esa necesidad, esa impotencia que nos abate cuando tenemos que cuidar de los nuestros, en este caso en el de Iria, por una discapacidad, lo lento que va el sistema a veces de la dependencia, todo eso está ahí, y el lector, que no se encuentra al vecino del tercero en el descansillo muerto, va a entender perfectamente qué siente Iria Santa Clara cuando, pasando por encima de sus principios, se tiene que ir a vivir a casa de un señor para investigar quién mató a su mujer hace 4 años. También se habla de ira. Hombre, sí. Para mí, la ira, el enfado, es muy, muy bueno para combatir la tristeza. Yo siempre lo digo, que cuando uno está enfadado, está menos triste. Por eso la gente cuando está de duelo se enfada y busca culpables, cuando a veces no los hay. Y Iria Santa Clara está muy enfadada con el mundo, porque a su marido le ha sucedido lo impensable, que es que le ha dado un ictus y se ha quedado postrado, y no lo reconoce. Estuve leyendo mucho, aparte que tengo varios casos cercanos de gente con daño cerebral, que dicen que lo más difícil cuando tienes una persona con daño cerebral en tu casa es, y ha pasado el peligro de vida, pero de repente esa persona no es lo que era, ni se parece a lo que era, es volver a mirarle a los ojos y aprender a vivir con una persona que ya no es la misma, pero a la que tú sigues queriendo. Y no reconocer a la persona que querías es un trago, y es muy difícil pasar por eso, porque no es un accidente físico que te deja pues en silla de ruedas, pero podemos seguir hablando, me puedo seguir riendo de tus chistes, ¿no? De repente esa persona no reacciona como reaccionaba, sus procesos mentales no son los que eran, y pasa un poco como con las demencias, los Alzheimer, cuando tenemos que cuidar de los mayores que están en esas situaciones, ¿no? Entonces la ira es importante para no caer. La ira te sostiene cuando
cuando la tristeza te pasa por encima. Como revulsivo. Sí, sí. A mí me gusta mucho enfadarme. Digo que siempre que soy muy riquiña, pero bueno, como también soy interventora, también me enfado mucho. Yolanda, el asesinato en la Casa Rosa ha sido definido como un homenaje contemporáneo a Agatha Christie. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, la verdad es que sí, pero vamos, en general casi todas las novelas de Arantxa hacen un homenaje a Agatha Christie. En Belleza Roja es un homenaje clarísimo. Y esta quizá un poquito más porque es más de andar por casa, digamos que aunque el protagonista sea una familia súper rica, pero ese pueblo en donde ha metido la acción, esos personajes de pueblo son geniales. La típica vieja del visillo, que se entera de todo y te va contando y te ayuda, pero a la vez, como es gallega, pues no te cuenta todas las cosas como te la contaría una vieja de Conil o de Barbate, si no tienes que ir tirándole de la lengua, si no, no te lo cuenta. Y la verdad es que los personajes son muy, muy entrañables. La maestra. Bueno, a mí me hizo mucha gracia cuando salió Belleza Roja, decían la nueva dama de la novela negra. Y yo, bueno, me encanta porque esto ni soy nueva, ni soy dama, ni soy negra, pero bueno, déjenlo ustedes ir como Santillana del Mar, que ni es santa ni llana ni tiene mar. Los homenajes están ahí. Me gusta lo que sentía cuando leía las novelas de Agatha Christie de joven, pero mis novelas son novelas del siglo XXI, contadas por una señora del siglo XXI, con problemas del siglo XXI y con una voz del siglo XXI. Entonces, pues eso se nota y es la diferencia. Ahora, a mí me gustaba mucho algo que hacía Agatha Christie, que era maravilloso, que es que yo qué sé, que salían dos personajes en un hotel y veían a un matrimonio y veían que él le revolvía con la cucharilla y al momento te dabas cuenta, están casados, ella es la que tiene el dinero, él le ha mirado el culo a la criada y decías tú, joder, en 2 párrafos hemos conocido todo lo que está pasando en esa casa. Eso es tan difícil de hacer y a mí me gusta tanto porque yo creo que la literatura ha dejado de tener una funcionalidad que tenía cuando éramos jóvenes, que cuando éramos pequeños, que leíamos los libros para aprender cómo era el mundo, porque no teníamos ventanas al mundo. Pero es que hoy en día ya no necesitamos saber cómo es la Catedral de Santiago. Entonces, como bien ha explicado Yola, a mí no me importa tanto que la gente sepa cómo es la Catedral de Santiago o la playa de Loira, pero me importa que sepan cómo somos los gallegos. Y en eso es verdad que a mí la psicología de los personajes, contar cómo somos y cómo son, me encanta. Y además es que es maravilloso, porque tú vas por la calle y no sabes lo que piensa la gente, pero estás escribiendo un libro y sí lo sabes. Y poder penetrar en las mentes de la gente es maquiavélico, es divertido y sobre todo sorprendente, ¿no? ¿Cuál es el proceso de trabajo, de escritura de una obra de Arantxa Portavales? Esta novela fue muy distinta, tengo que decirlo. Con carácter general yo pienso mucho sobre qué quiero escribir, cuál va a ser la trama, cuáles van a ser los temas. Cierro muy bien todos los personajes y me paso como 5 meses pensando en la novela, ¿no? Y de repente me cae encima, como si me cayera un muro de ladrillos. Pero en esta novela no fue así. O sea, esta novela, ya digo que venía de un momento un poco malo en mi vida, necesitaba parar, y en ese tiempo de introspección me dediqué a leer, a caminar y a ver series, que es algo que no puedo hacer, porque ahora ya estoy en excedencia, pero antes tenía 2 trabajos, no me da para todo, y vi Sucesión, y yo dije, esto hecho a la gallega tiene que ser brutal. Y la novela tiene mucho de sucesión, 3 hijos que parece que no quieren heredar la empresa de su padre, pero que luego ahí está muriendo gente, ¿sabes? Y entonces tiene mucho de eso, y en el momento en que lo vi claro y arranqué, y todo era fácil, y no me planteé, y no lo pensé, y no me documenté, simplemente me dediqué a contar una historia como el que cuenta un cuento a un niño cuando es pequeño, ¿no? Ahí está la frescura de la que hablaba mi editora, que es la facilidad, las ganas que yo tenía de hacer algo fácil, quizá porque en aquel momento mi vida no era del todo fácil, ¿no? Y así que se preparen para la siguiente, porque ahora estoy estupenda, con lo cual... ¿Para cuándo la siguiente? ¿La segunda del...? Abril. ¿Para abril? De Loeiro, sí, señor. ¿Sabemos el título ya? Me van a matar, pero ala, para los de Ceuta, a ver si no... Asesinato en el Molino del Cura. Porque hemos decidido que sea asesinato ya que en Loira, voy a matar en Loira... ¿El Molino del Cura? Sí, y tiene trascendencia porque yo, aquí donde me veis, soy tataranieta de cura. Mi abuela era la nieta del cura de Ardá, tuvo 3 hijas
La nieta del cura. Sí, sí, tuvo 3 hijas con la criada de forma totalmente libre, aunque él era un señor, era amigo íntimo de Montero Ríos, ofició su funeral y siempre me ha hecho mucha gracia esa historia. Y entonces, aunque no voy a contar nada de mi familia, sí que es verdad que me invento 3 personajes, que son las nietas del cura, y son para darles de comer aparte y malas malísimas, y me lo estoy pasando muy bien. Eso quiere decir que creo que los lectores también se lo van a pasar muy bien. Qué bien, Yolanda, habrá que ir pensando en traerla otra vez. De momento vamos a invitar al sábado. Sí. A que vaya a la... Sí, pero la pobre se marcha. ¿Se marcha? Se marcha mañana, o sea que bueno, le mandaremos la grabación. Me voy a y México las la fotos. semana que viene a la Feria del Libro de Guadalajara, estoy contentísima también. Pero ahí había estado, lo del helicóptero no lo había hecho, pero lo de México sí. Pues, en cualquier caso, podemos enviarte la grabación de lo que va a vivir, de lo que va a suceder el próximo sábado, 7 de la tarde, Biblioteca Miguel Ángel Blanco, con el Club de Lectura. De esta biblioteca, ¿qué es qué? Es la lectura teatralizada de La venganza de Don Mendo. Hay que matizar que es lectura teatralizada, que no es una obra de teatro representada, porque ninguno somos actores profesionales ni tenemos capacidad para aprendernos de memoria ese libreto, que hay algunos papeles que son bastante largos. Entonces, con el libreto en la mano y leyendo. Es a las 6:30, no a las 7. ¿6:30? 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, Biblioteca Miguel Ángel Blanco. Tú dices, es una lectura teatralizada, pero no sé si puedo decirlo, pero yo he visto un ensayo y me parece una maravilla lo que habéis hecho. Pues la verdad es que ha costado trabajo. Tenemos que darle las gracias a una persona que no estaba el otro día ahí en el ensayo, que es la que realmente se ha currado el montaje de la obra y organizando un poco la distribución, que es Montserrat Taboada, y ella nos fue metiendo en vereda para hacer Don Mendo. Yo le propuse a los miembros del Club de Lectura, después del verano, que si lo hacíamos, y había pensado que era simplemente sentarnos en una mesa, ponernos a leer y tal cual. Y las cosas se fueron complicando, se fueron subiendo de tono, ya tenemos parte de caracterización para que se sepa quiénes son los distintos personajes, hay movimiento entre los distintos actos. Y luego hemos tenido la suerte de contar con la inmensa colaboración de la Escuela de Arte, tanto de alumnos como de profesores, que unos trabajan en la obra y otros están haciendo los decorados de la obra, que estoy frita por verlos. He visto un boceto un poquito por encima y estamos deseando ver cómo se hace. Entonces ha hecho una colaboración bastante grande. ¿Qué supone para el Club de Lectura Miguel Ángel Blanco? Bueno, pues hacer esto. Están viendo algunas imágenes de los ensayos. Insistimos, la interpretación va a ser el próximo sábado 6:30, es la obra teatral, la cuarta obra teatral más interpretada, y con todas las dificultades de que eso conlleva. Bueno, la mayor dificultad es que son 26 actores, son 26 personajes, entonces, ¿cómo lo organiza? Y luego todos tenemos nuestra propia vida, nuestro trabajo, entonces es muy difícil, de repente se te cae un actor o pasa algo. Y bueno, la verdad es que le hemos puesto mucho cariño, muchas ganas, se han venido arriba, hemos tenido también nuestros momentos malos, que Dios mío, no vamos a ser capaces de hacerlo, pero yo creo que sí, que va a salir muy bien, porque lo que yo les dije a todos ellos, digo, bueno, señores, aquí venimos a divertirnos. Si nosotros no nos divertimos, no se va a divertir el público. Eso es lo fundamental. Tenemos que reírnos y reírnos nosotros. La obra tiene un texto que es magnífico, que se presta realmente, genera la risa. Y luego, si tú además algunas de las cosas que haces, pues las haces de otra manera más, pues la gente se reirá más. Y entonces, pues eso es lo que hemos conseguido. Yo tengo que darle muchísimas las gracias a todos los miembros del Club de Lectura por su generosidad y por su esfuerzo, porque la verdad es que ideas que les propongo, ideas que se tiran de cabeza a la piscina para hacerlas. No, y además con intensidad y con decisión. Digo, sí. Bueno, ya estaban diciendo, bueno, la próxima, para el carro, digo, vamos a hacer Don Mendo, vamos a pasárnoslo bien y vamos a descansar un poquito. Y ya pensaremos, pues yo propongo, tú propon ideas, que ya veremos. Y esta tarde van a estar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, en el encuentro con el autor, en este caso, con Arantxa Portavales. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas? Hombre, a mí me parece que estas dinamizaciones culturales son básicas porque yo creo que necesitamos más que nunca levantar la cara del móvil, dejar de hacer scroll. La cultura ahora compite pues, con gente que te enseña a sacar las manchas de los colchones y hacer recetas saludables para la noche, o cuál es el último bolso que ha llevado no sé quién, o comentamos el último look de la alfombra roja y nos perdemos el tiempo, perdemos el hilo, y luego
luego cuando acudimos a lo que siempre teníamos, que era la lectura, estamos perdiendo la capacidad de concentración. Los clubes de lectura ayudan a volver a esa esencia que somos, a volver a lo que somos, porque yo siempre digo lo mismo, recordad, cuando la pandemia, cuando el mundo se paró, la gente se refugió en la lectura. Fue lo único bueno que sacamos de ahí, ¿no? Entonces seguimos ahí, seguimos, el libro no ha desaparecido, seguimos contando historias, somos animales racionales a los que nos gustan, que nos cuenten historias. Yo la primera, soy más lectora que escritora, y entonces una dinamización cultural con alguien con esta energía, con ganas de hacer cosas y siempre con el apoyo, que esto es muy necesario siempre de las instituciones, porque si no, al final la cultura cuesta dinero y tiene que costarlo, que esto también es necesario recordarlo, que los autores tenemos que vivir y si se acaba y si no se paga la cultura, esta se muere, pues entonces todo es bienvenido, pero no, por mucho dinero que haya, por mucho tal, si no hay ese entusiasmo, esas ganas de generar, esa capacidad de aglutinar, la cultura se nos muere, ¿no? Y la capacidad de convocatoria, que en este caso tiene Yolanda Carbonell, que también es muy complicado, porque, como bien dice, todos tenemos nuestros trabajos, nuestros horarios y nuestras tareas fuera del ámbito laboral. Yolanda Carbonell, nos vemos el sábado. Muchísimas gracias. El sábado. Y, gracias. Y además tengo que darte las gracias por partida doble, porque tú también tienes tu intervención el sábado. Bueno, es pequeñita, se hace lo que se puede. ¿no? Ella también colabora con la obra. Y muchísimas gracias por contar contigo. Y muchísimas gracias, Arantxa Portavales. Estaremos ahí deseosos de, primero, recibirte de nuevo cuando presentes la segunda novela de esta saga, y pendientes a ver si sale Ceuta por algún próximo libro. Bueno, ahora ya que ya he viajado en helicóptero, el próximo reto es ver Ceuta sin lluvia. A lo mejor por la tarde ya escampa, como decimos ahí arriba, ya lo puedes ver. Un placer, muchísimas gracias, que Encantada. vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias. Y nos vamos con Raúl Llamas, de nuevo, que bueno, pues está en un taller, en una actividad de sensibilización, en este caso con la salud mental. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? De nuevo, pues nos hemos venido al Rosalía de Castro, donde ACEFEB está impartiendo la campaña Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva. Acaban de terminar un par de charlas en 2 cursos, en sexto de primaria y en tercero de primaria, y estoy con las 2 ponentes. Una es Ana Belén Núñez y la otra es Elena Larios. ¿Qué tal? Buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, antes que nada, Ana Belén, ¿en qué consiste esta campaña? Mira, es una campaña para trabajar las emociones y toda la parte educativa de las emociones. Es decir, todo el mundo conoce las emociones, pero en el fondo no sabemos qué aplicación tienen para prevenir o para tener una buena salud mental en la edad adulta. Y eso es lo que nosotras trabajamos en los centros escolares. Hemos visto que se da en sexto y en tercero. Tú das, creo que sexto, ¿no? Háblame, ¿por qué se da en sexto? ¿Y cuáles son las diferencias con tercero? Ya le preguntamos a ella por tercero. Bueno, la parte de sexto es una actividad que está muy vinculada a que los alumnos y alumnas terminan el centro escolar. Y entonces pasan a otra etapa, ya sea en este mismo cole o en otros coles o en el instituto, y hay un salto académico, emocional, de llegada de la adolescencia, y entonces, bueno, esa es la razón por la que se hace en sexto, ¿no? Y en tercero te lo puede contar mi compi. Pues vamos a tercero. Elena, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué en tercero y cuáles son las diferencias que tú ves entre tercero y sexto? Bueno, tercero es, como ha dicho mi compañera, lo que trabajamos sobre todo las emociones, ¿vale? En tercero se hace a través de un cuento. Mía y Tete, ¿vale? Entonces, Mía es una niña que tiene un montón de miedos a la hora de entrar al cole por primera vez y tiene un amigo imaginario que le va mostrando las cosas, cómo tiene que ir haciéndolas, ¿vale? La diferencia con sexto, bueno, el cuento está más adaptado para niños de tercero. Sexto ya es otra edad, es otra forma de explicar lo que es las emociones y sobre todo lo que pretendemos con esta charla es que haya un conocimiento personal, ¿vale?, del niño, que se trabaje también la autoestima, que es súper importante para la salud mental, y eso, gestionar lo que es el control de las emociones, tener herramientas para controlar las emociones. Me ha parecido ver al final de la charla que habían escrito como un miedo en un papel y le has dicho, venga, a tirarlo a la basura, venga, fuera, algo así, ¿no? Es un ejercicio que les encanta, la verdad, y a mí también me gusta porque se lo pasan pipa y nada, lo que le hago es que se pongan a dibujar un miedo en un folio y después lo exponen en clase, lo hablan, lo comentan. Y lo que le digo después, con toda la rabia del mundo, que rompan su miedo y que lo tiren a la basura, ¿no? A ver, así no se solucionan las cosas, pero sí que es verdad que es una forma de hacerles ver que las cosas sí que podemos superarlas y podemos eliminarlas de nuestra vida.
¿Es más necesaria que nunca una educación de salud mental en los centros escolares? Por supuesto, siempre. ACFE además apuesta por la educación en salud mental, pero en todas las edades, desde los más pequeñitos hasta, bueno, pues ahora estamos con sexto, ¿no? Y es súper importante, es la base de todo. Por último, Ana, es una campaña que va a continuar en los próximos días, ¿no?, en otros centros, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, una campaña que nosotros sacamos, es el segundo año que la planteamos, se le manda a todos los centros escolares, se enmarca en el mes de noviembre y, bueno, y los centros que han estado adscritos, que han querido participar, pues estamos yendo. Mañana continuamos en otro, el miércoles en otro y la semana que viene también. Pues muchas gracias a las dos. A vosotros. Gracias. Bueno, Susana, pues ya has visto, era la campaña Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva que ACFEB está impartiendo en distintos centros educativos y, como bien han dicho ellas, la educación en salud mental continúa siendo más necesaria que nunca. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, a Elena y también a Ana Belén por contarnos y transmitirnos en qué consiste esta actividad y a ti por transmitirnosla en directo. Nosotros nos vamos con imágenes del crucero Azamara Journey que está en Ceuta hoy con unos 700 pasajeros a bordo, deseándoles que pasen una buena estancia en la ciudad y a ustedes que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias por su compañía. Volvemos mañana aquí a la misma hora, a las 10. A continuación llega Beatriz Palomo con todo su equipo para seguir conectados con ustedes hasta las 2 de la tarde, momento en el que llegan los servicios informativos en su primera edición. Hasta mañana. Disfruten.